Ya estamos grabando. Y podía interrumpir, que no hay ningún problema. Además, hoy somos poquitos, se ve que estamos prepuente. Eso y que es CSS, la gente no le tiene mucha. Pues si están odiando el CSS, cuando comiences con la clase de PHP sí que me van a Pues odiar a mira, muerte. yo CSS lo odio y sin embargo PHP me gusta, tío, porque el lenguaje de programación me parece interesante, pero es que el CSS, uff. A Carlos es que es forofo del CSS, ¿eh? A él le encanta. Porque es verdad que se le da muy bien. Entonces, claro, como lo lleva muy trillado ya, a él le. Me acuerdo yo al principio cuando le preguntaba, le decía, ¿esto cómo se hace? Esto es muy fácil, se hace un flare aquí, no sé qué. Y yo, relaja cerebrito. Para hacerte Pero, Sí, como. sí. No, sí, ya se ve cuando da la clase. Bueno, yo estoy más con el parar el vídeo que escuchándolo. O sea, las clases de 35 minutos se me convierten en 3 horas. A O ver, eso, sea, eso es verdad que es normal, ¿eh? Siempre cuando se empieza es normal. Pero sí, sí, es verdad que a Carlos se le da bien y tal. De todas formas, ahí es donde queremos un poco de feedback, ¿eh? Yo lo he revisado y Carlos y yo lo hemos trabajado y tal, y creo que se entiende, o sea, que se puede avanzar con el vídeo, y tal, aunque haya que pausarlo mucho, que es normal, porque tienes que hacer los sí. ejercicios, pero sí se entiende, ¿no? O sea, sí puede avanzar, no es que explique cosas que ya, ostras, esto lo ha dado por sabido y que va, es imposible. No, no, se entiende. Lo único que los selectores avanzados, pues son avanzados, sí. Claro. Es por, que por eso lo quise yo creo, diferenciar. De todas formas, ten en cuenta una cosa. Todo esto que os estoy explicando aquí, muchos, es decir, una gran mayoría de programadores y programadores que vais a encontrar por LinkedIn ni lo saben ni saben que existen. Por Sí, eso sí, también quiero explicar estas cosas, porque estas cosas van a ser diferenciadoras para vosotros. claro. Son más difíciles, sí, pero no necesito que os aprendáis todos de memoria. Yo no me sé todos de memoria, pero con que sepáis que existen y que sepáis tocarlos, es decir, una vez que veáis la plantilla y decir, ah, mira, pues así voy a poner, pues yo qué sé, en todos aquellos atributos que tengan un title, voy a poner que sea de color dorado, para que sepan que se puede hacer hover. Pues a mí con que sepáis que se puede hacer eso, no es más que suficiente. sí, bueno, supongo que en el momento que hagamos la web, ¿no? Que tendríamos que hacer una web, pues también supongo que podremos aplicar y de esa forma, porque al final es eso, es que es practicando, porque aprenderlo de memoria es casi imposible. Aparte que luego si no lo buscas. Sí, a ver, seamos realistas, es decir, no vais a trabajar en ninguna empresa, o espero que no lo hagáis, en ninguna empresa página web sin conexión a internet. Eh, Claro. si tenéis conexión a internet podéis buscar las cosas. De hecho, eso lo dije casi Claro. al principio, creo que en Fundamentos Web. La mayor parte de la programación y todo esto al final se aprende copiando, viendo código de otras personas. Otra cosa es que sepas y puedas interpretar los códigos de esas personas. Ahora mismo, yo estoy tranquilo de que sé que si buscáis alguna vez algo de CSS, sabéis dónde insertar ese CSS, cómo Claro. se inserta y qué formas hay de poner ese CSS. Que luego veréis unas poquitas más. Pero no quiero estar con eso. Eh, para mí lo que importa no es tanto que sepáis hacerlo, sino que sepáis buscar esa información sobre cómo hacerlo. No que lo aprendáis a hacer de memoria, sino, ah, vale, tengo que solucionar este problema. Por ejemplo, con un display node tengo que hacer algo de esto. ¿Cómo selecciono estos elementos que no tienen una clase UNID? Ah, vale, pues lo puedo poner con este selector y este otro selector. Y respecto a los comentarios que están diciendo en el chat de dice Pablo González y luego lo están diciendo que una clase de 30 minutos le llevan 2 horas, otro lo está diciendo que lleva 4 horas. Es normal. Sí, Es sí, decir, es normal, ¿eh? Sí. de hecho, esto ya lo contemplamos en su momento y os dijimos que semanalmente van a ser unas 5 horas semanales y habréis visto que estamos subiendo aproximadamente unas 2 horas de contenido de clase a la semana. Claro. Esto es porque tenemos en cuenta el horario de tutorías, tenemos en cuenta el horario de entender esa clase y el horario de implementar todo eso. Es decir, eran unas 5 horas semanales de verdad. Otra cosa es que luego lo veáis y digáis, ah, mira, son 1 hora y media de clase. Pero es 1 hora y media de clase que tenéis que entender toda esa parte. Además, como lo estáis implementando y lo estáis aplicando en vuestro código, lo tenéis que entender por narices, si no, no sabéis aplicarlo. Claro. Pero, joder, yo creo que, por ejemplo, y Rocío, perdona que te ponga de ejemplo, ¿quién te iba a decir a ti hace 3 meses que ibas a hacer una página con HTML y CSS tú sola y que funciona? Sí, 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 totalmente a mano.
Pero aprovechando que me has dado ese feedback, te comento, para nada. Yo de hecho estoy flipando con la consola, que ya había entrado ya hacía mucho tiempo, por primera vez. Dije, yo, ostras, esto existe y esto. Y incluso tenía miedo hasta que me di cuenta que realmente la web no le hacía nada. Y jugando, vale, al final no hacía nada, simplemente te quedas con qué bonito. Vale. Ah, pero aquí sucede un detalle. Bueno, independientemente de que sí, que además te doy la razón de sobre a quién me lo iba a decir a mí, nadie. Además, eh, entiendo muchísimo, es decir, el avance a nivel lógico de cómo funcionan las webs, porque yo estoy abriendo muchas otras webs, de hecho estoy perdiendo. Bueno, vamos a dejarlo invirtiendo porque es así. Cómo están a través de la consola editando su CSS, por ejemplo. Y a mí, de todas formas, con respecto a esta semana, bueno, partiendo de un salto que de hecho te había comentado, me boicoteé a mí misma por culpa de Git, es horrible, pero ahora ya tengo más tiempo ganado, me estaba corrigiendo lo que estaba haciendo, bueno, un rollo. Eh, con respecto al CSS de esta semana, sí que comentar, yo por ejemplo, en los elementos de posición, estuve dentro de lo que tenemos hecho en la web, buscando uno, otro. Yo no encontré un sitio donde meter otra posición, de verdad. Probando. Y todo, o sea, no se movían los elementos. No vi que ninguno fuera útil. No sé si realmente yo no sé implementarlo y no lo dejo ahí como tema de CSS en concreto, el elemento posición. Carlos está silenciado. Genial. Iba a decirte, Rocío, ¿quieres que lo veamos y comprobemos así como es, así también? O el que no haya dado la clase puede ver más o menos qué es lo que va a aprender, porque lógicamente aquí no vamos a poder explicar Claro. CSS desde el principio, pero sí que, bueno, para que lo hayas visto y lo hayas probado, que ahonde un poquito más y así tú también lo ves y te resuelve la duda. Si quieres lo vemos un segundito. Y además también os quiero decir una cosa, que esto, decir, es algo que lo del CSS, ahora ya estoy aprendiendo a explicarlo y tal, pero con Roberto, cuando se lo expliqué a Roberto en su momento, ahí pasaba con el CSS, que sabía hacerlo, pero no sabía explicar por qué un position era un position y por qué un display era un display. Lo acababa haciendo ya por repetición y por costumbre. Claro. Entonces, bueno, yéndome a la parte más de la base y tal, ahora resulta más sencillo. Voy a compartir un segundito pantalla. Y bueno, eso es todo, que por cierto te he visto acabas de llegar. Y si quieres vemos estas cosas para aplicar, Rocío. Perfecto. Por mí, perfecto. Vale. Luego tenía una pregunta, pero bueno, para o más tarde o cuando se acabe. Todo lo que estamos haciendo, que ahora lo hacemos a través del inspeccionar o lo hacemos a través del Visual Code, cuando tenemos que hacer un cambio en una web que ya está realizada nuestra, ¿cómo se hace? Lo veréis, Porque es muy fácil, se hace también por medio de Visual y por GitHub. Lo vais a ver. Sí, por eso lo estamos enseñando también por medio de GitHub, porque a veces diréis, no me aporta tanto a nivel de desarrollo. Bueno, es que es bueno que os familiaricéis ya, porque en el momento en el que empecéis a trabajar con una web subida a internet, lo vais a hacer de manera igual. Al final pensad que el Aragon no deja de ser un emulador un simulador de servidor y vaya a trabajar de una manera muy parecida como estáis haciéndolo ahora. O sea, no penséis que ahora de repente la implementación en una web en producción va a ser muy, muy diferente. Si quieres te enseño ahora, hacemos un cambio sobre mi propia página web, la página web que existe, y así ahora que ya entendéis un poquito HTML y CSS, Claro. veis ese cambio en el proceso. Vale, es que tengo una web que tiene un menú del footer con un subrayado y claro, lo estoy viendo en inspeccionar cómo está el subrayado, pero no sé cómo cambiarlo. Y claro, sabiendo eso, pues... Un poquito esa parte práctica porque lógicamente tendrá que tener GitHub vinculados, si no tiene Claro. GitHub vinculados, entonces se tendrá que trabajar con el filecilla o tal, porque Sí. es como a nivel de servidor de FTP y tal,
Entonces vamos si quieres ahora. Enseño esto un segundo de Rocío y como esto creo que viene a cuento porque realmente lo que estás haciendo es una pregunta de cómo aplico esto a la práctica. Me parece que es Claro, profundo totalmente. sí. Entonces lo vemos en un segundo, ¿vale? Vale, gracias. Vale, estaba diciendo Rocío de que no sabe dónde aplicar o cómo aplicar esto de aquí. Es decir, cómo aplicar, perdona, porque aquí ha puesto este fixe y se nota, pero que no sabía dónde poner otro position, dónde poner tal. A ver, eh, cabe decir una cosa. El hecho de que exista el position no significa que haya que poner un position absolutamente en todo. Es decir, esto lo digo para que lo sepáis, que sepáis que existe y que está, pues bueno, lo del absolute, principalmente los que más se utilizan es el relative, el absolute y el fixed. Es decir, son los más utilizados. Eh, Ahora, de aplicación práctica y tal, por ejemplo, con lo del display, si nosotros en su código, y voy a ponerme un segundo su código, a ver, un segundín que lo copie, Master Rocío. Y ahora un cambio luego sobre mi página para la respuesta de Claire. Si nosotros en su código ponemos, por ejemplo, y me lo voy a inventar, la etiqueta picture y el vídeo en un div que se llame multimedia, y esto me lo estoy inventando, ¿eh? No, es decir, simplemente por ponerle un ejemplo o alguna aplicación práctica. Multimedia, ¿vale? Lo que podría hacer, a lo mejor, sobre estos dos elementos que se ven así, es sobre este div que se llama multimedia, y perdonad porque me resulta un poco complicado trabajarlo en una pantalla, lo que podría hacer sería un display flex, y entonces lo que puedo hacer es, vale, digo que estén alejados el uno del otro, o que estén un poquito más cerca, y que además estén más o menos centrados, por poner así un ejemplo, una aplicación práctica. Pues mira, así ya has conseguido poner un display flex que a lo mejor es un poco más práctico porque quieres poner el vídeo y la imagen uno a cada lado. Tendrías como si fueran dos columnas. Por ponerle simplemente este tipo de aplicación. Se guarda en el CSS y listo. Ahora, si lo que me estás preguntando es exactamente sobre el position, que creo que esto era la pregunta inicial, Rocío, corrígeme si me equivoco. Vale, así es. Con lo del position, yo quiero decir una cosa, igual que con lo del Z-index y todo, no significa que todo lo que os enseñe lo tengáis que aplicar absolutamente en cada proyecto o en cada lugar. El position lo tenéis que explicar y lo tenéis que poner cuando procede. Por ejemplo, imaginemos que tenemos, y esto ya se enseñará más con PHP y con JavaScript y todo esto, cómo aplicarlo y tal, pero imaginemos que en el footer, por lo que sea, tenemos una política de cookies. Pasaría exactamente lo mismo. Y que luego imaginemos que tiene un botón de aceptar, rechazar, no me voy a poner a programarlo ahora por cuestión de agilizar la clase, pero podríamos poner que este elemento, por ejemplo, fuese un position fixed, que estuviera en el bottom 0, pues no sé, le puedo poner un display flex, le puedo poner un width máximo, y en vez de botón 0, pues yo que sé, le digo que ponga 16 píxeles para centrarlo un poquito arriba. Le pongo un background blanco y le pongo un height vale, perdonad. Le pongo un botón 0 y le pongo un padding de, pues yo qué sé, 20 píxeles. Vale, pues ya tenemos esta política de cookies que te va siguiendo, que en teoría, pues luego en un futuro, cuando sepamos hacerlo y sepamos programarlo, pues cerraría o no cerraría y tal. Pues ahí tienes otro ejemplo de position fixes que te puede servir. Un position absolute, pues te puede valer cuando un elemento esté aún así. Y voy a quitar todo lo de anterior, ¿vale? Puede ser que tú tengas el elemento y por lo que sea, por medio del HTML, puede ocurrirte que estés en un proyecto que no te permita editar fácilmente ese HTML. Y que tú quieras poner la política de cookies abajo. Vale.
pues quiero ponerlo, la política de cookies abajo. Entonces le pongo un position absolute, le pongo un botón 0. Z-index 10, a ver dónde está. Mira, me está poniendo la política de cookies aquí. Porque me lo está poniendo aquí abajo del viewport. Esto sería un problema. Sin embargo, si lo pones, por ejemplo, en el top, sí que lo tendrías aquí arriba y solo estaría aquí arriba en la barra de navegación, por ponerte un ejemplo. Esto es cuando se quiere poner en un lugar en particular. A mí la verdad que tendría que ver. Vale, si le pones un Magic Top 0, no un tal, sí que entonces te lo pone aquí abajo. Y lo tienes aquí abajo, entonces, bueno, para centrarlo, para tenerlo en un lugar, a ver, right 0, y lo ponemos aquí, por ejemplo, a la política de cookies que está abajo, y estaría solamente abajo siempre, no te está siguiendo. Sin embargo, sigue estando encima del address. Es decir, básicamente el absolute vale para hackearlo, hackear un elemento, digo entre comillas, de poder poner el elemento donde quieras, aunque esté fuera de sus elementos padres, de sus elementos contenedores. Entonces, esa sería la aplicación práctica. No sé si os he liado más, y lo siento porque es que es verdad que lo del CSS, es decir, tiene años y tiempo de estudio y práctica. Por eso es relativamente complicado de aprender en una sola clase. Lógicamente, por eso esto lo hemos explicado al principio del máster, para que cuando os ocurran estas dudas, sepáis que se pueden hacer por medio del CSS. Perdona, es que he visto el meme que ha puesto Pablo. Y bueno, cuando tengáis cualquier tipo de duda de no consigo aplicar esto, no consigo aplicar esto de la forma adecuada, precisamente por eso estamos aquí Roberto y yo, que a Roberto le encanta el CSS, así que por favor, si podéis preguntarle a él. Y entonces os resolvemos precisamente este tipo de dudas que os pueden surgir en las páginas que estéis haciendo o os pueden surgir también en vuestros propios trabajos. Pues bueno, este tipo de dudas son dudas que además proceden respecto a lo que estamos dando en la formación, que pueden solucionar bastantes problemas eh, y sobre todo problemas a nivel de no molestar a los de desarrollo y de poder hacer ese cambio de una forma más o menos rápida. No sé si eso ha resuelto un poquito tu duda, Rocío. Sí, de hecho me ha resuelto totalmente. Es que yo Vale. estaba buscando lo que no había, que era algo lógico de lo que ya tenía en la web y que supuestamente tenía que encajar ya una posición. Claro, tenía que buscar algo que realmente tuviera estéticamente un sentido. Claro, una utilidad. O lo que, claro, una utilidad de eso. Ujú. Sí, y esto Gracias. tenerlo en cuenta. Esto además es una máxima de programación y no solo de programación, sino en general de SEO. Si no tienes por qué aplicar algo, aunque lo conozcas, aunque sea muy técnico, aunque esté muy chulo, si no hay necesidad, no lo apliques. Y esto lo pongo como ejemplo, lo veremos más adelante en el máster con el robot TXT. Es decir, no por poner un elemento con más cosas, no por añadirle información o por sé hacer esto, entonces lo aplico, está bien hecho. Es decir, hay veces que la idea más inteligente es no aplicarlo, aunque sepas hacerlo. Es decir, a lo mejor no tienes por qué añadir ningún position porque la página ya está bien estructurada. Pues no se añade. Es decir, es simplemente, decir, tú piénsalo como una herramienta. Si la tengo que utilizar, la utilizo. Si no, se queda en la caja de herramientas. Y respecto a lo que está preguntando Rocío, perdón, Claire, acerca de la aplicación práctica de cómo trabajarlo luego en una página real y normal, que sepáis que esto no es solo por nosotros, sino muchas empresas internacionales, bueno, de hecho la mayor parte y tal de empresas grandes y tal, ya de por sí suelen trabajar con GitHub o con alguna herramienta similar. No todas son las mismas, pero sí que hay muchísimas que son muy similares. Es decir, a ver, pongo ejemplos. Es decir, no sé, nosotros trabajamos con múltiples, esto como es más o menos privado, da un poco igual. Nosotros trabajamos con múltiples empresas que también tienen sus propios repositorios, también, es decir, tenemos otras empresas donde también trabajamos precisamente este código y tal. Para poner el ejemplo, voy a poner de mi organización y os voy a poner el ejemplo de mi propia página, ¿vale? Que de hecho todas las empresas que trabajamos nosotros, de hecho las solemos trabajar con GitHub precisamente por esta cuestión.
Y os voy a poner el ejemplo de mi propia página web. Aquí cabe decir que aquí hay PHP, hay JavaScript, y no os quiero liar mucho con eso. O sea que simplemente quedaos con las partes que conocéis. Aún así, seguro que a alguno le suena porque mi página tiene como base un WordPress. Lo que pasa es que ahora mismo está hecho en PHP, pero seguro que hay un montón de cosas que os suenan. Yo os voy a poner algún ejemplo de, por ejemplo, mi página de inicio, que lo tengo dividido en distintos fragmentos. Esto de aquí es HTML. Vale, HTML puro. Y aquí, por ejemplo, veis que yo tengo aquí una clase de decorative porque simplemente es una decoración. Es decir, esto de aquí es un div que simplemente tiene un background, que esto de aquí lo vais a ver justo en la clase siguiente de CSS, pero que podría ser una imagen perfectamente. Vale, de hecho, ahora que habéis visto CSS, podéis ver que las imágenes, por ejemplo, de mis posts, como esta imagen no tiene interés para Google, en mi opinión, porque es una imagen que pongo simplemente genérica para adornar, que no transmite ninguna información especial, que no va a ser útil para Google, y esto lo vamos a ver más avanzado en el módulo imágenes, esta imagen, si veis aquí, es un div. Ya sabéis perfectamente lo que es un div, y que es un div que está hecho con un background image, Que también lo habéis visto. que también lo habéis visto, por supuesto. Entonces esta imagen para Google como que no existe. De hecho, si tú clicas aquí a clic derecho, le das a guardar como y lo que vas a guardar es el HTML. No puedes guardar esta imagen con clic derecho. Porque no se trata como una imagen, es simplemente un background. Esto de aquí sí que es una imagen y sí que me deja guardarlo como imagen. Vale. Voy a hacer alguna modificación mínima para que puedas ver cómo es ese proceso que Roberto y yo hacemos. Este es un proceso que tenemos implementado nosotros. No quiere decir que en todas las empresas se haga igual. Cada una tiene sus propios protocolos. Esto básicamente como en todo. Pero para que os hagáis una idea de cómo funciona y tal. No necesito que sepáis todo ni que os asustéis. Simplemente es para que lo veáis y lo entendáis. Es como lo aplicamos nosotros. Y voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Voy a hacer un cambio en el HTML. Simplemente para que veas esa diferenciación. Y voy a añadir una clase que no creo que me vaya a afectar absolutamente en nada. Aquí en Decorative. Y voy a poner otra clase que se llame Alumnos Master. Y luego ya lo borraré, ¿vale? No os preocupéis por eso. Y quiero recordar que en el robot.txt ya hice un cambio que os saludé a vosotros. Si mal no recuerdo. Sí, aquí para mis alumnos del máster. Aquí pongo otro saludo para mis alumnos del máster. Vale. ¿Esto aquí lo estáis viendo bien? Sí, sí, sí. Vale. Yo ahora, esos cambios que he realizado, me salen en GitHub. Ay, Hasta aquí, creo que es como habéis trabajado todos vosotros tal cual, normal, ¿no? sí. Claire, Sí, perdona. Quizás el paso anterior de incluir el WordPress en Visual. No, pero bueno, eso ahora mismo, imagínate que simplemente lo estamos haciendo a mano y tal, pero el WordPress en Visual no es más que abrir la carpeta de WordPress que tú tienes en local dentro de Visual. claro, mira, esto por Ya, ejemplo, pero Tú, por ejemplo, ahí tienes tu carpeta, ¿no? Esa es tu carpeta con todos tus archivos. Vale, dale para atrás. Y Carlos tiene su carpeta aquí con todos sus archivos. Lo sí, que pasa es que WordPress obviamente tiene muchos más archivos. Es que tú ahora mismo te estás imaginando WordPress como si fuese una herramienta o una web o algo, pero WordPress no deja de ser no, muchas carpetas con muchos archivos dentro. todas las webs menos pero, Shopify que tiene su sistema interno son así. Dime, perdón, Claire. pero entonces, por ejemplo, yo tengo una web Sí, que la tengo yo ahora colgada. ¿Cómo bajo todo el desde, WordPress? desde el servidor. Ahora te enseñamos esa segunda parte. Vamos, enséñale primero, Carlos, cómo subir un Vale, cambio y luego le enseñamos cómo bajar vale, cosas del Sí, servidor. de todas formas, vale, esto Esto lo lo vamos veremos a... más avanzado luego, más adelante. vale, Sí, vale, vale, vale. si quieres, de todas formas, te hago un ejemplo ahora, porque a no ser que esté surgiendo, si surge cualquier duda de CSS, va a priorizar, ¿vale? Sí. Sí, sí, Pero si quieres, te hago una pequeña muestra primero de cómo subirlo, e incluso te hago una pequeña vale, muestra de cómo bajarlo, para que te haga una idea, ¿vale? vale, gracias. Vale. Bueno, esto es la forma de trabajar con Gitcast, que es más compleja, pero al final yo siempre voy a tener todo un registro de todo. Esto es mi página real. Estos son todos los cambios que he ido realizando desde que se inició la web. A ver si aparece, que tiene que ser, creo que fue por febrero o así cuando la creé. Sí, tiene que ser por ahí, sí.
Vale, estos son todos los cambios que se han ido realizando en la web a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo podría recuperar la web que tenía en febrero de 2000, que esta web no se parece en nada a la que hay ahora, ¿vale? Pero podría recuperar esta web perfectamente. Vale, entonces, si yo tengo todos esos, es decir, tú imagínate, esto hasta ahora, lo que te he enseñado, olvidando el hecho de que sea WordPress, he hecho los cambios tal cual lo hemos visto en las clases, ¿no, Claire? Pregunto. Sí, 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 sí. Vale, pues yo aquí voy a poner commit de ejemplo para la clase. Vale, esto es el sistema de nosotros, que nosotros tenemos de seguridad. Nosotros le damos a commit staging y le damos a push, ¿no? Sí. Como siempre, como hacéis todos vosotros. Ahora, Está en yo staging. lo que... ¿Qué perdona? Bueno, vale, sí, enséñaselo en staging, no se lo enseña en Master porque en realidad no tiene... Sí, bueno, si quieren se lo enseño en Master, pero bueno, que Vale. eso me da igual. Yo ahora mismo, los cambios que lo he realizado sobre la página de test. Es ¿Por porque qué? nosotros Tengo lo una... hacemos así por seguridad, pero bueno, imaginaos que lo Claro. estamos subiendo a la página normal. Quiero decir, son Real. dos páginas... Sí, porque son dos páginas que están subidas exactamente igual. Lo otro Vale. básicamente es simplemente darle un botón y decir, cámbiamelo a la página web de producción. Claro, y ya está. Vale. Sí, hazme la actualización. Entonces yo me voy a la parte de aquí, de test que yo tengo, y le di a la tecnología X que tengo puesto en mi Ples. Ples, cPanel, cualquier gestor de servidor que se utilice. Es decir, eso no es problema. Yo aquí esto lo he configurado previamente y le digo que me haga pull. ¿Os suena el pull cuando alguien hace cambios? Y voy a poner un ejemplo aquí con Cristina Muñoz. Entonces yo le di aquí a pull origin, Claro. porque Cristina me ha hecho un cambio. Tengo el último cambio el 17 de noviembre, si le di a pull, eso es porque me ha hecho un ejercicio y no lo he mirado. Ah, porque lo ha mirado Roberto. Claro. Me sale el cambio de ayer. Vale, pues ese pull significa esta información que tienes en GitHub, tráemela a mí, tráemela a mi ordenador. Pero recordemos que un servidor es un ordenador. Entonces, ahora mismo estoy en el ordenador del servidor. Quiere decir, Vale. le estoy pidiendo que desde GitHub me traiga esa información. Así que le hago a pull. ¿Y qué me va a decir? Bueno, si yo ahora mismo hago control F5, si me voy a div, es div class decorative alumnos master. Porque se ha hecho ya ese cambio. Entonces todos los cambios que haya hecho ya se han publicado en la web. Y ya está, así, es simplemente eso. Como podéis ver, no hay prácticamente ninguna diferencia como lo estáis haciendo vosotros. Hay un pequeño pasito más y ya está. Claro, hay el paso de asociarlo al servidor, ¿no? Claro, vosotros lo subís a Real. GitHub y en el servidor, que al final es ese ordenador, os lo descargáis de GitHub. Por eso lo podéis trabajar en local Vale. y luego se sube desde el servidor y ya está. Es muy sencillito. Que parece que es una cosa así muy de porque ahora está en la web y tal, pero no deja de ser un sistema de archivos que se controla perfectamente con GitHub. Dice Andrés Rodiño que un hosting normal no tiene el que tener hija. La mayor parte lo tienen. Otra cosa es que hayas visto, hayas mirado esa configuración o la hayas activado. Claro. Y luego también tiene que ser un hosting, bueno, que no tiene que ser un hosting compartido que pague 1 euro al mes. Es decir, bueno, 1 euro, que pague 6 euros al mes. No te estoy diciendo que te tengas que gastar un pastizal. De hecho, nosotros, ¿qué es lo que teníamos? Ojo que está lo de afiliados y todo esto, pero nosotros no lo tenemos ni puesto porque es una movida, ¿vale? Que no es que estemos vendiendo este. Me da igual que sea este o cualquier otro. No voy a ganar nada con esto. Nosotros creo que estábamos pagando el de 10, el de 29, Sí. pero porque tenemos varias webs. Sí, porque Pero, queremos tener más de una. pero fíjate, este con 7 euros al mes, Te vale. con 2 gigas de RAM y 10 de espacio, te vale. No estamos hablando de que tengas que ser hosting súper potente, que tengas que gastarte un disparate. Tiene que ser un VPS, eso sí, porque un hosting compartido es más posible que tenga problemas porque pues, si tú quieres instalar o poner GitHub, pues al final te van a dar, es decir, tienes que tener cierto acceso al servidor. Si lo que tienes es un hosting compartido, no te van a dar acceso a ningún servidor. Te van a dejar subir tu archivo y ya está. Y luego, respecto a cómo bajar la web, bueno, en principio yo normalmente lo que hago es al revés. Yo trabajo la web en local y luego la subo. Que para mí es procedimiento habitual en vez de trabajar una web directamente en una página web. Ahora, ¿cómo descargo una web? Pues por ejemplo, yo aquí tengo acceso a este FTP, que tengo aquí, pues bueno, mis clientes, tengo aquí mis cosas y todo esto. Entonces yo me conecto, acepto, fíjate que en este ordenador ni me había conectado nunca.
Y entonces yo tengo aquí, por ejemplo, mi... Página web. sí, tengo el de Carlos Sánchez Donate y tengo que tener por aquí el de Carlos. Pues aquí tengo toda la página web de Carlos, por lo cual yo podría coger todo esto, lo arrastro a mi ordenador y me lo estoy descargando. Es decir, te pongo un ejemplo, me voy a descargar solo un archivo porque si no me vuelvo loco, ¿vale? Pero me voy a descargar, por ejemplo, el archivo del sitemap. Lo muevo aquí, lo arrastro y ya tengo el sitemap. Que eso, que al final es verdad que parece que Vale. a todos nos pasa, ¿no? Que parece que el servidor, no sé qué, el servidor no deja de ser un ordenador con un sistema de archivos, porque WordPress es eso, no deja de ser un montón de archivos en los que ponemos la página web, que es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, que luego este paso al final no solo lo estamos haciendo por esto, porque es poco a poco y el paso a subir las cosas a la web no nos va a parecer muy complicado porque realmente es que ya digo, es muy parecido a lo que ya estamos trabajando. Claro, es decir, Vale. ya le dedicaremos más tiempo, más duda a eso cuando podamos verlo de una forma más avanzada. De todas formas, también esto quiero decir una cosa, estas Plex, estas cPanel que son los mayoritarios, pero que luego cada hosting a lo mejor tiene su configuración particular y todo Claro, esto. claro, claro. Pero que Eh, no son muy distintas. Al final, si sabes más o menos ver cómo funcionan los servidores, en general todos son muy parecidos y en general son bastante intuitivos. O sea que en eso no os preocupéis. Vale, Eh, luego lo veremos más adelante con sí, más calma, ¿no? sí, por supuesto, sí. O sea, Vale, te lo hemos puesto así un poco por encima para que lo veas porque al final, por la duda y tal, pero sí, lo veremos más adelante. claro, pero es que si al principio la clase de GitHub hubiera sido, por ejemplo, GitHub tiene muchas más funcionalidades. Tiene distintas branches que lo hablamos en una clase, pero no hemos llegado muy a... Es decir, no nos hemos metido muy de lleno con eso. Claro. Eh, vale. Tiene muchas más funcionalidades, de hecho seguro que lo habéis visto. Si os ponéis, si alguno ha cotillado algo GitHub, habrá visto que tiene más opciones de las que hemos dicho nosotros, lógicamente. Claro, exactamente. Eh, pero claro, nosotros nos queremos liar la cabeza y os queremos enseñar los comandos básicos. Claro. Cuando dominéis los básicos, entonces ya vamos yendo poquito a poco, porque no os quiero liar mucho con eso y además tampoco quiero eh, que ya está ya pasa, que ahora, de hecho, con la duda de Wilmer me parece súper adecuada. De hecho, pasará hasta el módulo 8, es decir, hasta la asignatura número 8, que estáis diciendo, jolín, vale, todo esto, muy bien, pero Deseo me ha dado pinceladas, todo lo que me ha estado hablando es de programación, de crear una web y todo esto. Sí. Luego vamos a meter a saco Deseo. Lo que no queremos es hacer todo el máster de servidores de programación y tal y digáis, hostia, pero Deseo, hay algo aquí. Cuando ya hayamos metido todo el SEO, toda esa programación, además programación que ya estéis un poco acostumbrados a trabajar con programación, Claro. os va a ser mucho más fácil resolver esos problemas. Pero si te meto ahora a instalar un GitHub y tal, que a mí a veces me da problemas con el SSH y todo esto, no voy a explicar, perdona, es que se me va mucho la lengua. Al final, lo que no quiero es que os frustréis. Entonces quiero explicar esas partes básicas, que aprendáis a dominar esas partes. Lógicamente, estas preguntas me parecen súper adecuadas porque a mí me pasa que si no le veo esa parte práctica, digo, entonces, ¿para qué utilizo GitHub? Si no, si luego no lo voy a utilizar o no lo voy a saber emplear, sí, no os preocupéis que si os estamos enseñando estas cosas porque se emplean, porque se utilizan y como he enseñado antes, se utilizan en grandes empresas y de hecho un requisito que te piden muchas veces es que sepas trabajar con GitHub. Vosotros vais a salir de aquí sabiendo trabajar con GitHub. Otra cosa es Vale. con mayor o menor nivel, pero saber trabajar con GitHub, vais a saber trabajar con GitHub sin problema. Vale, También te digo, gracias. sí, también te digo, en muchas ocasiones, y no es por desviar la atención, porque vais a saber hacerlo aquí sin problema, yo os voy a enseñar precisamente porque muchas veces no hay nadie en la empresa en la que estéis que sepa hacerlo, Claro. pero normalmente este tipo de cosas, sin echar balones fuera, las suele configurar un programador. Efectivamente, o sea, esto no, yo lo iba a decir también, por lo que dice Carlos, no es por echar para de fuera, pero realmente esto no es un trabajo de SEO. Es decir, está bien que lo sepamos y lo tenemos que conocer y por eso lo estamos enseñando. Y vamos a ahondar un poquito porque entendemos que te pasará a ti, Claire, y os pasará a algunos que al final hay Sí. páginas web que vosotros sois los todólogos, entonces tenéis que entender un poco esto. Pero es verdad que si queréis entrar un poco a entender bien temas servidores, configuración de servidor, subir las cosas, o sea, al final este máster no entramos tan de lleno en eso porque se escapa un poco del tema de SEO. Es muy importante que sepáis las bases y sepáis cómo funciona y tal, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en configuraciones de servidor muy avanzados porque ya os digo, sería un poco desviar la atención. Claro, a Vale. ver, se va a saber tocar todo, vais a aprender a tocar toda esa parte, la vais a saber porque es lo que digo, no tiene sentido que yo os diga, vais a aprender esto, pero necesitáis de otra persona para poder aplicarlo. No, vais a aprender a Claro, ser esos todólogos. Ahora, no va a tener una especialización en GitHub, vas a saber trabajar con GitHub. claro, exactamente.
Y lo Vale, mismo con vale, todo. vale. Bueno, y lo mismo con FileZilla, ¿no? ¿Silvila? No, con FileZilla. Igualmente, ¿no? Para subir, si no lo hacemos con GitHub. Sí, el FileZilla es que FileZilla es simplemente un gestor de. ¿Cómo se llama esto? Un gestor de FTP. Sí. En Mac, de hecho, creo que se utilizaba uno que se llamaba Duck. A ver. No, yo tengo este. Ah, vale. Sé que antes, por lo menos en Mac, se utilizaba mucho uno que se llamaba CyberDuck. Eh, pero bueno, al final todos se gestionan iguales y realmente el FTP es como una especie de ventana que te permite arrastrar y mover los archivos como si estuvieran en tu ordenador. Es decir, es como una ventanita. No sé si explicarlo. Vale, vale. No, porque cuando entro es como que me da cosa tocar y cargarme la web. A ver, es verdad que cuidado con FileZilla porque si no sabéis cómo se usa, ahí no hay vuelta atrás, lo dijimos. FileZilla estás tocando directamente archivos de servidor y si no sabes cuál estás tocando, que si lo sabes nosotros lo utilizamos. Quiero decir, Carlos, yo he utilizado mucho FileZilla, pero si lo sabes, guay, pero si no lo sabes, puedes cargarte la web perfectamente. Mi consejo es, si va a tocar FileZilla, coge todos los archivos, arrástralos y descárgatelo en una carpeta que no vayas a tocar. Claro, para tener una copia de seguridad y luego ya Vale, entonces toca archivos. Claro, porque aquí, a vale. diferencia de con GitHub, no tienes ese histórico. Claro. Y luego, encima de todo, no vas a saber qué archivos has tocado, cuáles no te vas a acordar, no vas a tener ese registro. Entonces, bueno, yo el FileZilla lo utilizo para ocasiones, digamos, más como extremas, más de, bueno, no necesito permiso, es una urgencia, se ha roto la web. Claro, Y la Ya. tengo que arreglar súper rápido, no me da tiempo hasta el protocolo. Y luego entonces ya lo vuelvo a hacer con el protocolo. claro, Vale, exactamente. vale, gracias. Vale, Como el botón rojo. volvemos con la duda de Wilmer por volver un poco a la parte de SEO, el tema de las imágenes decorativas o añadido en el CSS. Si el Sí, tiempo de dice, carga es mejor, el tiempo de carga es mejor y si no es útil, ¿en qué casos podemos utilizarla? Ojo, que con SEO hay cosas que son útiles porque funcionan para SEO y hay cosas que son útiles porque no funcionan para SEO. claro. Me explico. Al final, recordemos lo que hablamos en la clase inicial de presupuesto de rastreo. Hago un breve rememorándum que el presupuesto de rastreo, y perdón si me repito mucho, ¿vale? Pero el presupuesto de rastreo, y es que además es un mantra muy importante de cara a tenerlo con Google y tal, es el tiempo que Google está dispuesto a pasar en tu web por la cantidad de páginas que es capaz de rastrear en ese tiempo que ha designado. Entonces con eso tendría lo que sería ese presupuesto de rastreo. ¿Qué pasa? Si esas imágenes las estás poniendo por medio de HTML, le estás obligando a Google a rastrearlas sí o sí. Eso por un lado. Y por otro lado, encima de todo, estás pidiéndoles que las indexe, porque si no le pones no index, que ya veremos más adelante cómo poner no index a imágenes de HTML, y le estás forzando a rastrearla, estás gastando, digamos que también un poquito. No hay un presupuesto de indexación, pero sí, digamos que estás como forzando esa indexación que no estás priorizándola sobre otros documentos o sobre otras páginas que a lo mejor sí que te priorizan más que indexen. Entonces, en este caso es útil para SEO, precisamente porque, como ya he explicado en el ejemplo de mi página, No la hemos por- optimizado para SEO. porque hay imágenes que no están optimizadas para SEO. Ahora, ¿cuándo una imagen está optimizada para SEO o no? Vale, una cosa importante que sepáis de Google, es decir, de las imágenes en Google, es que posicionar una imagen en Google lo que implica es que esa imagen va a estar posicionada en Google Imágenes. Vale. Entonces, os pongo un ejemplo. Voy a volver a mi página y tal, que si queréis puedo utilizar cualquier otra página, no tengo ningún problema. Vale, el logotipo puede ser imagen de marca. Me interesa posicionar el logotipo de LinkedIn, me interesa posicionar el logotipo de YouTube, el logotipo de Discord. Es decir, O de las tarjetas de pago. Disculpa, porque están casi todas las, de hecho las webs, tarjetas de pago, los pequeñas imágenes. Claro. sí, Los de iconos en hecho, general sí, de cosas externas que no son de tu propia página. creo que aquí esto no lo tengo indexado de todas formas, pero creo que esto es un div. Sí, Sí, efectivamente, es un div. esto es un div. Esto es por costumbre, no es porque esta página no está indexada, así que me da igual. Pero lo puse aquí como con un div, precisamente, no por nada, sino porque aquí, ¿qué intención de búsqueda va a tener el usuario? ¿Qué contenido le va a interesar encontrar para meterse dentro de mi página web? Entonces, a ver, si yo, por ejemplo,
A ver si encuentro algo súper específico. Porque esto ahora mismo tenemos unos pequeños problemas de indexación. No, ahora mismo no estoy encontrando. Bueno, si pongo. Sí, voy a poner algún ejemplo y tal que me pueda funcionar. Que era, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, te puede interesar que si tú pones unas estadísticas de ranking de SEO y todo esto, pues a Statista sí que le puede interesar que la gente visite su página, poniendo una imagen. Ahora, si yo, por ejemplo, lo que atraigo a la gente es cuando buscan logo de Discord, la gente que me va a entrar aquí, es decir, la gente que va a entrar aquí sí que va a querer esa información, va a querer tener esa información, entonces es público que te interesa que venga por medio de Google Imágenes. Ahora, alguien que ni siquiera entre en tu página, que lo descargue y ya está, no es algo por lo que te interese competir o por lo que te interese atacar. A ti te interesa atacar por imágenes que sí que tengan sí que tengan una optimización, que sí que te vayan a traer un resultado de tráfico, un resultado que te vaya a generar dinero de una forma u otra. Si no, no te interesa competir en Google Imágenes por nichos, bueno, por nichos, sí, por sectores de mercado en los que ni siquiera compiten ni tienen ningún aquel. Y luego cuando hay imágenes, yo aquí quiero diferenciar entre imágenes, eso lo se ve en el módulo de imágenes, ¿vale? Pero entre imágenes decorativas e imágenes informativas, bueno, había varios tipos de imágenes, ¿vale? Con imágenes decorativas me refiero que son imágenes que ni apoyan al contenido, ni tienen contenido, me refiero al significado de toda la web, no tienen ni significado propio, ni apoyan al contenido. Quiere decir que son imágenes que si no estuvieran en la página web, y os pongo el ejemplo, voy a poner el ejemplo aquí, ¿vale? Si esta imagen desaparece de mi página, la noticia se ve, se lee exactamente igual y no aporta nada. Vale, entonces esta imagen, pues realmente, en mi opinión, es decorativa. No aporta nada para Google, cuando alguien lo vaya a buscar en Google no va a querer meterse aquí. Ahora, esta imagen, estoy señalando lo que es un data no snippet, por lo cual esta imagen sí que es informativa. De hecho, esta imagen no solo apoya el contenido, sino que tiene contenido en sí mismo. Entonces, al tener contenido en sí mismo, sí que es una imagen que me interesa poner por medio de HTML. Sí que es una imagen que la pongo de una forma totalmente normal. Mientras que el otro tipo de imagen no... Es decir, la he puesto con CSS porque no me interesa gastar recursos de Google en esa imagen. No sé si se me explica o se entiende bien, Wilmer. Es decir, es útil utilizarlo cuando esas imágenes no te interesan para posicionar. Vale, perfecto. Entonces, por eso se ha explicado y, lógicamente, esto lo es decir, lo del background de CSS es porque eso lo explicaremos bien en el módulo de imágenes, pero quiero que cuando lleguemos al módulo de imágenes sepáis distinguir perfectamente entre una imagen metida por HTML, que no solo sabéis meterla con HTML, sino que también sabéis ponerlo con la etiqueta picture. Es decir, ya sabéis una optimización buena e importante de HTML con una de CSS, que es, vamos a llamarle, me estoy inventando el término, una contraoptimización. Es decir, lo estoy poniendo adrede para no aparecer en Google. Es como, por ejemplo, la metaetiqueta no index. Seguro que muchos del SEO las conocéis. Esa metaetiqueta no te sirve para posicionar, pero es que hay veces que te interesa que cierto contenido no esté posicionado para tener más fuerza y atacar el contenido que sí que quieres posicionar. Básicamente esa sería esa diferencia. Uy, ¿Qué? no, que había escuchado un golpe y creo que aquí no se ha escuchado. Vale, pues seguís preguntando cosas, dudas que tengáis de CSS o... Sí, no, es que lo que me había pasado también era que había cerrado el archivo de CSS que tenía. Ah, vale. Pero sí, preguntad cualquier duda que tengáis sobre CSS. Uy. Yo voy a aprovechar para hacer otra pregunta. Sí. Vamos a ver, cuando se incorpora algún elemento de CSS que genera además alguna otra etiqueta, ¿no? Sí, bueno, alguna etiqueta, vale. Si al añadir esa, bueno, se añade automáticamente, una vez estamos incorporando pues algún
pequeño elemento de CSS. Y esto, pues por ejemplo, como un elemento puede ser style. Eso es un elemento, sí. No sé si estoy entendiendo la pregunta. Vamos a ver, sí, a ver si me estoy liando. Vamos a ver. A veces cuando cambiamos, por ejemplo, cuando... A ver si está aquí, que tengo varias preguntas. Sí. Sí, vale. Cuando estoy probando en la consola y de repente me genera una etiqueta, la genera, porque yo estoy utilizando unas, lo tienes puesto tú, por ejemplo, en los ejemplos en las clases. Estás haciendo alguna incorporación de algún nuevo elemento, pues incluso un display o de medidas o así, y genera una etiqueta en otro sitio, ¿no? En HTML, por ejemplo. Deduzco ahora mismo. Y, por ejemplo, Voy a ir a compartir pantalla para que me digas exactamente, porque a lo mejor no estoy entendiendo lo mismo con lo de generar etiqueta y tal, ¿vale? Tú me dices, yo me voy a la consola. Tú indícame, ¿vale? Lo que tengo que hacer. vale, tú ahora, una vez abrimos la consola y empezamos a trabajar, ¿no? Empiezas a trabajar y de repente, cuando estás incorporando código CSS, resulta que lo estás incorporando a alguno pues puede ser una imagen, como párrafo, lo que fuera. A este elemento, por ejemplo. Sí. Y empezamos a incorporar pues una carga de elementos, Sí, le pongo un añadimos, background green, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, sí. Y de repente, cuando tenemos a lo mejor alguno, normalmente en esto suele, comprobé, no sé si es así o no, que suele haber unos cuantos y de repente, pues a lo mejor tenemos 4 o 5 y se genera una etiqueta en otro espacio. Que tú siempre haces una referencia que nos dices, aquí se genera esta etiqueta, tal, o este elemento, no recuerdo, a lo mejor estoy especificando mal, entre etiqueta y elemento, disculpa, ahora no lo tengo tan claro. A ver, ¿te refieres a que se me está generando aquí código? Me refiero cuando yo pongo a lo mejor No, padding. bueno, sí, por ejemplo, pero Vale, no, ese no, ese ya, no, ahí ya está como colocado, ¿no? Ahí ya está colocado, no. ¿a qué te refieres Bueno, exactamente? Dime los pasos que tengo que dar. no, es que no recuerdo ahora mismo, no. Vaya, siempre Es me quedo decir, ahí colgada con aquí las pasa. dudas por no tener claro el punto exacto. Ah, vale, aquí Dime. pasa una cosa con esto, ¿vale? Es decir, esto es para la consola. Ya que estáis trabajando CSS y tal, para que os habituéis. Esto es con la consola de Windows. Con la consola de Chrome y tal, perdona, de Mozilla es parecido, pero bueno, perdona, Sí, me esto es centro. con la consola de Chrome. Exactamente, esta es la consola de Chrome. En Mozilla y tal es parecido. Lo digo para que no tengáis tanta diferenciación. Vale, si yo pongo aquí donde está el Element Style y yo pongo aquí algo, por ejemplo un background green, para que veamos esa diferencia, lo que está haciendo es generándome ese CSS inline, es decir, me lo está generando aquí. Vale. Ahora, Rocío creo que lo que está diciendo, y corrígeme si me equivoco, Rocío, es que si yo le di a este más, es porque me está señalando la etiqueta o el elemento. Ujú. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, le pongo background blue, me pone que todos los TDs sean background blue, pero porque me está cogiendo el elemento o lo que va encontrando en ese elemento más fácil. Aquí, por ejemplo, como hay una clase, me va a poner esa clase. Me va a poner punto herencias. Pero esto es porque de una forma inteligente, más o menos inteligente, te intenta poner la etiqueta o el elemento o el atributo, perdón, te intenta poner el selector, mejor dicho, que más se adecua o que más cree que se adecua a lo que ha seleccionado. No sé si eso es lo que estaba preguntando Puede Rocío. ser, algo. Bueno, no pasa nada. En cualquier caso, sí que pueda ser lo que estás diciendo y yo ya he interpretado mal. Muchas Sí, veces, aquí es que a veces me quedo por no especificar bien, pero vaya, que sí. seguramente va por ahí el tema igualmente. Mira, aquí te va a preguntar, te va a decir el elemento table con la clase pseudoelementos, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo un background voy a cambiar de color, amarillo, me va a coger este que es el que he seleccionado yo así. Pero recordemos que esto es porque me ha cogido este selector. Si decimos que lo hagan todas las tablas, me lo hacen todas las tablas, incluyendo la de arriba.
Ujú. Entonces, bueno, te coges simplemente los selectores que consideras y es verdad que te agiliza muchas veces trabajo. Ahora, lo bueno es que ya, sabiendo tú los selectores que existen, pues entonces puedes decir, vale, pues quiero que me lo hagas en table pseudoelementos y, por ejemplo, estoy viendo que esto se llama, es un, a ver si encuentro un span o un div que tenga alguna clase. Vale, y quiero que me lo pongas también en la clase de tablita, coma, punto, tablita. Entonces me pone ese background ahí. No sé si me explico con eso. Sí. Que Sí, a veces, de hecho, si el tema va por ahí, Carlos, sí. Tengo observado que incluso lo genera en otro espacio superior y es decir, lo sugiere en otro espacio superior, ¿puede ser? No sé si exactamente la zona en la que tienes los elementos o en la que están los filtros. Pero yo estoy, sí, en los elementos, efectivamente. Sugiere directamente los elementos, sí. Y cuando sugiere eso, cuando hay una sugerencia, yo tengo que incorporarlo realmente al código, ¿no? Si además me interesa la sugerencia que me está haciendo. a ver, si te interesa la sugerencia, sí, hay veces que no te tiene por qué interesar, es decir, hay veces que te pone el que cree que has seleccionado, pero a lo mejor tú solo quieres referirte a un elemento en particular, o Ujú, imagínate que yo selecciono, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo he puesto aquí el span intro y me va a decir todos los spans con la clase intro, pero en realidad yo quiero hablar de todos los spans, es decir, no quiero que, voy a poner un display none, no quiero que desaparezcan todos los span intros, quiero que desaparezcan todos los spans, esto es una burrada, pero lo estoy poniendo para que veas, ¿vale? Eh, Luego, lo que sí que tienes que hacer tú es, vale, pues esto que estoy cogiendo, y voy a poner el ejemplo este del TD, que lo voy a poner de color verde. Entonces lo que haces es, coges, lo copias y lo pegas donde tú consideres en ese CSS. Ahora, ¿dónde lo tienes que considerar dentro de ese CSS? Pues recuerda lo que hablamos de la cascada en su momento. Cuanto más abajo está, va a ser lo último en leerse, pero también va a tardar más en leerse. Aquí tienes que calibrar tú, y esto es una calibración a ojo. Si se ve en el viewport, pues debería estar arriba. En el viewport me refiero si se ve directamente below the fold, perdona, es que todas las palabras son en inglés. Si se ve directamente en la pantalla que tú ves tal cual empiezas. Porque para que no haga un efecto de que no aparezca de color verde y que luego aparezca el verde. Si por ejemplo son elementos o son cosas que suelen estar en el footer o que solo está una vez, pues ponlo cuanto más para abajo mejor. También tienes que tener en cuenta lo que dije de la escala de prioridades. De si yo por ejemplo pongo este TD con el background green y lo pongo aquí, me lo invento, ¿vale? Me va a funcionar. Vale, pero si yo luego pongo este mismo TD y lo pongo después y lo pongo justo abajo, pero imagínate que lo pusiera abajo del todo y le pongo que el background sea rojo y pongo los colores porque creo que es lo más visual y lo más fácil de ver. Me va a priorizar el rojo, pero antes me va a cargar el verde. Sí, que eso es otra cosa que tengo ganas de saber. ¿Cómo se hace con todo eso que sobra? Supongo que lo veremos más adelante, ¿no? A ver, lo que hay que hacer es evitar que esté. Es decir, hay formas automáticas de quitársela, pero no son tan habituales. Por eso está guay que se puede optimizar con el CSS. De todas formas, ya he enseñado frameworks y herramientas en la siguiente clase que vais a tener mañana que lo hacen. No os voy a enseñar a implementarlas ni a hacerlas porque eso ya sí que es totalmente de programación, pero por lo menos ya tenéis los conocimientos y las bases tanto para guiar a los programadores como para hacer vosotros esas implementaciones. ¿Me entiendes? Bien, bien, muchas gracias. Sí, 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 Carlos, muy bien. Sí. un poco con el hilo de la misma pregunta, a mí lo que me pasaba es que los cambios que hacía en la consola, cuando intentaba hacerlos, incorporarlos a la hoja de estilo, no me funcionaban. Pero, no con todos, con algunos, pero sí que luego me funcionaba si lo ponía en la etiqueta style de cada fichero. ¿Eso tiene que ver por la importancia o por las prioridades? Sí, probablemente sea por las prioridades. ¿Y cómo funcionan las prioridades?
Bueno, de la hoja de estilo ya sé, ¿no? Que es más prioridad cuanto más abajo, pero entre hoja de estilo y un fichero, bueno, la prioridad máxima es inline, ¿no? ¿Sería o no? Sí, el inline. Bueno, prioridad máxima es la exclamación Importar. important. Sí, Ya. esa es la prioridad máxima absoluta. Eso es como sería el jefe de todo. Luego estaría el inline, es decir, el elemento en sí, porque está siendo súper específica, en plan de, este elemento quiero que tenga este estilo. Vale. Luego, digamos que de una forma un poco cogida por los pelos, y voy a poner tu proyecto para que lo veas, ¿vale? Si quieres editamos sobre tu proyecto. Uy, Vale. Masterclass, index, HTML, y aquí tienes este style, ¿verdad? Vale, este style va a priorizar por encima de tu hoja de estilos. ¿Por qué? Es muy sencillo. Vale. Porque el style está debajo de la hoja de estilos. No sé Vale, vale. Ah, vale. Sí. si nosotros pusiésemos el style encima de la hoja de estilos, se va a leer antes, pero va a tener menos prioridad. Vale. Quiero decir, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Voy a poner este cerrar. Sí, Y que lo voy a... el cerrar, yo creo que lo intenté poner en la hoja de estilos y no. Sí, no, lo tienes puesto en la hoja de estilos. Ah, vale. Pues al final sí. Voy a poner... Uy, perdón, la he liado. El cerrar te lo voy a poner aquí y te lo voy a poner de color rojo, ¿vale? Para que lo veas. Vale. Sí. Pero no va a ser de color rojo porque priorizan menos que la hoja de estilos que está más abajo. A ver, Master Clear. Está más abajo, por lo cual prioriza. Es decir, está más abajo la hoja de estilos. Ahora, si yo este style te lo pongo. Bueno, te lo pongo donde. Uy, perdón, no. Te lo pongo aquí, debajo de la hoja de estilo. Sí. Va a ser de color rojo el cerrar. Uy. Vale, un segundito, que ahora. Uy, tenemos un fallito de directo. En teoría. Sí, en teoría esto tendría que priorizar. Ah, vale. Porque el cerrar me lo has puesto en ambos sitios. Si te das cuenta. Bueno, sí, porque como no me funcionaba en uno, lo puse en el otro. Vale. Claro, perdón, no me ha valido ese ejemplo porque lo tenías puesto, lo tenías duplicado, lo estás diciendo dos veces lo mismo. Sí, yo lo pongo Ya. más abajo, que no sería lo idóneo. Lógicamente sí que me va a salir de color rojo. Sí. Eso ahí. Vale, has Vale. dicho que lo has puesto aquí porque no te sale en el otro lado. Y yo lo estoy viendo en el otro lado, ¿o no? Vale, lo voy a quitar de aquí. ¿Te parece? Sí. Es más, lo voy a quitar de aquí y te lo voy a poner del mismo estilo por si hay alguna variación aquí. En teoría te debería funcionar igual. Sí, ahora sí. Y te funciona igual. Pues no sé. Ah, otra cosa que también puede pasar. Puede ser que estés modificando algo en la hoja de estilos, pero Sí. lo tengas guardado en caché. Vale. Esto es lo Puede magnífico, ser. esto es lo magnífico que tiene la hoja de estilos. ¿Por qué? Porque hace que la carga sea muchísimo más rápida para el usuario. Parte negativa, si lo tienes guardado en el caché y no lo recargas bien, no ves los cambios. Vale. Es decir, voy a poner un ejemplo, a ver si no cargo el caché, ¿vale? Y lo voy a poner yellow. Uy. Lo voy a poner de color amarillo y aquí vemos que no hay ningún cerrar. Vale. Si yo cargo sin recargar la página, puede ser, a lo mejor sí que me recarga el caché. Bueno, sí que me recarga Sí el que te, caché. te lo he hecho. Vale, ¿cómo recargar el caché? Pregunta Wilmer. Tienes varias formas. Ojo que hay veces que no se recarga del todo bien, aún así, y hay veces que merece la pena incluso meterse en incógnito, hay veces que aún así no se recarga el caché, y entonces te tienes que ir a otro navegador. Esto ocurre, Sí. ¿vale? Quiero que lo sepáis. Formas de recargar el caché.
Voy a explicarlo con Windows, con Chrome, que son lo más habitual. Si tenéis alguna duda más específica de decir, de todas formas, vamos a ver varias cosas que os va a valer con cualquier navegador, ¿vale? Una, control F5. Si le das a control F5, recarga con caché. Otra, control mayús R. Si recargas dándole a la tecla control, a la tecla mayús y luego la R, recarga recargando el caché. Vale, de hecho, mirad. Os voy a enseñar el ejemplo para que lo veáis con la consola, que tanto nos gusta, ¿vale? Si yo le doy a F5 normal, me sale un 304. ¿Por qué me sale un 304? ¿Es una redirección? No, esto es un código de respuesta, para el que no lo sepa, ya lo verá más adelante, no quiero rayarme con eso. Pero básicamente lo que me está diciendo aquí es, te estoy volviendo a poner la información que estaba cargada en caché. Ya está, ¿vale? Entonces si yo le doy a F5, me sigue saliendo 304. De hecho, ahora mismo la hoja de estilo sí que me va a cargar en caché. Vale, si yo le doy a control F5, ya no es un 304, es un 200. ¿Por qué? Porque la ha recargado de nuevo. Vale, le vuelvo a dar F5 y me lo recarga en caché. De hecho, aquí le he dado F5 y me la ha vuelto a cargar. Pero si le vuelvo a dar F5, ya me sale un 304. Ya me lo está cargando en caché. Vale, eso es con ese código de respuesta. Ahora, le doy a control mayús R. Si le doy a control mayús R, que sepáis que me va a volver a dar código de respuesta 200. Me lo vuelve a dar 200. ¿Qué otra opción tengo? Como tiene esta consola, le doy simplemente a inhabilitar caché. Y cada vez que recargue, perdón, cada vez que recargue, me va a salir 200. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que no me cargue caché en ningún momento. Esas son las tres formas más fáciles que tenéis para evitar el recargo de caché. Ahora, otra opción que tenéis. Os pongo un ejemplo que esto es una opción más avanzada que la vamos a ver más adelante. Serían los parámetros. Guardo con parámetro 1. Ya veréis que la hoja de estilos, lo que es la hoja de estilos, me va a salir con un código 200. Uy, perdón. La lía. Vale, código 200. Que vuelvo a recargar la hoja. Es decir, aquí hay que tener cuidado que el HTML no esté también cargado en caché. Voy a cargar y me va a volver a salir un 200. ¿Por qué? Porque estoy cambiando el código que hay en el HTML. Pero la hoja de estilo va a ser la misma porque le he puesto un parámetro y no afecta. Si ahora mismo no sabéis y no entendéis qué es lo que estoy diciendo, no os preocupéis. Se verá mucho más adelante. Pero eso simplemente quiero que sepáis y quiero que os quedéis de momento, que esto ya, es decir, lo digo también para los más avanzados, para que vean lo de los parámetros que utilizaciones pueden tener. De momento quiero que os quedéis con esas tres formas de configurar el caché. Bueno, no configurarlo, aquí no estás configurando nada. De cargar una página sin utilizar el caché. Si alguno no la está pillando, os recomiendo que la probéis ahora mismo y tal, si lo queréis con cualquier página y eso. Si tenéis cualquier duda ahora mismo sobre esto, que esto al final también, de una forma u otra, aunque sea un poco indirecta, afecta con el CSS, quiero que lo preguntéis porque, y esto lo puede decir Roberto muy de primera mano, muchas veces es súper frustrante hacer un montón de cambios, ves que no funcionan, te sigues poniendo a hacer cambios sobre CSS y en realidad lo tenías bien y lo que pasaba es que no habías cargado el caché. Esa es muy típica. Y no solo con CSS, Sí, con no, JavaScript también pasa. con cualquier cosa, sí. Cierto, casi Qué divertido. Cierto, casi 30 minutos. Sí, que de verdad que eso pasa un montón. Muchas veces, yo normalmente lo que hago es entrar en incógnito, porque casi todas las veces suele funcionar. Pero entrar en incógnito es cerrar la ventana o la pestaña que tuviese abierta en incógnito y volver a entrar, porque si no también te lo hace. Y con incógnito normalmente sí que te hace la recarga siempre. Es verdad que hay casos raros, como ha dicho Carlos, que sí que puede llegar a no hacerlo. O sea, tened cuidado con eso también. Si veis que os dais un error y pensáis que está bien y tal, hay que probar otro navegador. Pero bueno, lo normal es que con incógnito funcione. Sí, pero hay momentos extremos donde en incógnito se te sigue habiendo guardado algo en el navegador y no hay forma de quitarlo. No preguntéis. No. Prefiero que no preguntéis por qué. También se verá más adelante, pero prefiero que no preguntéis por qué, por la movida. Es decir, no quiero destruiros la cabeza, Claro. ni me la quiero destruir yo. Es decir, más por mí que por vosotros. Pero a veces da ese tipo de fallos y necesita abrir otro navegador. E incluso hay veces que ha llegado a pasar de preguntarle a otra persona, oye, a ti esta página cómo se te ve. Mm. Porque ocurre ese tipo de frustración.
Hay veces que se pone ahí imborrable. Me mareo. Y los cambios que está haciendo no afectan. Y eso probablemente es muy posible que es lo que te haya pasado a ti, Claire, porque lo he mirado y me salen las hojas de estilo perfectamente. Y yo creo que lo que te pasó es que recargaste la página y no viste los cambios. Claro. Pues puede ser, por eso también duran tanto tus clases, porque el mismo cambio se tiene que hacer 20 veces. Claro. Sí, no sé quién ha puesto, creo que ha sido Sonia que lo ha borrado. Lo de qué divertido o tal. A ver, yo entiendo lógicamente, a ver, el SEO no tiene por qué ser siempre divertido, por desgracia. Que yo entiendo, es que me estaba viendo ahora partiéndome el culo de cómo estoy enseñando la consola y cómo recarga y cómo se ven los recursos y todo esto del resto de estado. Es verdad que tú lo ves y da un poquito de miedo el verlo y tal. Es decir, yo simplemente, perdonad si me he liado tal, los datos que estaba queriendo explicar son estos del código de estado y esto de aquí. Quiere decir, no sé si se me estaba entendiendo cuando lo estaba explicando esto de aquí. Que simplemente quería decir este código 200 y el archivo. Es decir, aquí estamos viendo todos los archivos que se descargan cuando abro la página. Estilo.css, fuentes.css, master testing test. Entonces, si yo recargo, pues Vuelve a recarga la página. Y ahora mismo, por lo que sea, no me está guardando absolutamente nada en caché. Se ve que ya se ha cansado de guardarme tanto en caché. Ahora mismo no me está guardando absolutamente nada en caché. Pero eso se ve por el código de respuesta que te pone aquí. Y respecto a la del incógnito, tampoco me parece mala práctica. Simplemente tened en cuenta lo que ha dicho también Roberto. Hay muchas veces que abres una pestaña de incógnito, luego abres otra pestaña de incógnito y dices, ah, sí, lo sigo teniendo guardado en caché. Ya, pero es que, digamos que es, cuando tú abres incógnito, dicho de una forma un poco absurda, se crea como una especie de usuario de incógnito. Hasta que no lo cierres, sigue estando en el mismo perfil de incógnito. Claro. Entonces sigue teniendo ese caché. Supuestamente para favorecer y mejorar la navegación, que realmente es para lo que sirve el caché. Y de hecho, por eso es por lo que os recomiendo utilizar un archivo .css en vez de poner el CSS en style, precisamente porque el usuario lo va a tener guardado en su ordenador y va a navegar mucho más rápido por la página. Claro. No lo pongáis ni line ni. Ni style. Claro, A ver. ni dentro de la propia clase, siempre en un archivo externo, o sea, un style CSS o algo así, un archivo .css. Marc Carrasquel pregunta, ¿el selector root equivale al selector HTML? Sobre el papel sí, pero se utiliza el root de forma estándar para establecer las variables. Es decir, yo... un momento, ¿esto lo he explicado en esta clase o en la siguiente? Ah, no, en selector avanzado lo he explicado en esta clase, perdona. Sí. Que digo, uy, no sé si me estoy yendo ahí de madre. Eh, sí, el selector root equivale al selector HTML a nivel de que se supone que funciona sobre la etiqueta HTML, pero es lo que está establecido y lo que está estandarizado para poner esas variables de decir, vale, esto quiero que se llame color rojo o esto quiero que se llame el padding de la página. Y entonces vas a tener siempre el mismo padding siempre que llames a la misma variable. De esta forma te ahorras reescribir el mismo código una y otra vez. ¿Que alguien le ha puesto un emoticono? Ah, Wilmer. Una pregunta fuera del área de CSS, pero cuando se hace PageSpeed Test para una website, ¿es mejor hacerlo en incógnito? Sí, y también por una cuestión, es decir, el PageSpeed Test es verdad que es distinto cuando lo haces por Chrome que cuando lo haces directamente de la página web. Me explico porque no sé si lo sabéis, pero tú puedes hacer también tu propio Lighthouse. Es decir, tú puedes generar tu propio informe aquí, Claro, en la analizando consola. la página. Claro, ¿qué problema hay? Que en cómo está funcionando tu página y todo esto, las propias extensiones que estés utilizando en el navegador, y todos Afecta. los juegos sabemos que utilizamos muchas extensiones, demasiadas, es decir, nuestros navegadores parecen Internet Explorer de todos los complementos que tiene siempre, Sí. eh, afectan a la carga. De hecho, te voy a poner ahora un ejemplo, ¿vale? Si el Lighthouse lo explicaste en la primera y segunda edición. Hostia, hay veces que quiero explicarlo fácil, pero no. Mira, aquí por ejemplo me está dando errores porque me está afectando precisamente estas tensiones que estoy teniendo en esa carga. Y de hecho, te pongo un ejemplo, ¿vale? Tú cuando le das a... espera, rendimiento no era.
a fuentes, si te das cuenta, yo estoy cargando aquí información de Wapalizer, de WhatRanks, de Blackbox. Esto no tiene nada que ver con la página de Claire. Claire afortunadamente no tiene nada metido aquí. De Mothbar. Esto son recursos que estoy extrayendo de las extensiones que tengo activas ahora mismo en este momento. Si yo abro la página de Claire en modo incógnito y lo que hago es darle a fuentes y recargo la página de nuevo, solo me sale la información de Claire. Todo esto afecta a la velocidad y afecta totalmente en los análisis que tengamos. De hecho, una persona me preguntó sobre, a ver si pasa aquí. No, ¿por qué no tengo esta extensión ahora mismo puesta? Alguien tenía puesto de extensión el complemento de Google Analytics. El complemento de Google Analytics es de los que, entre comillas, más mierda mete para evitar precisamente esa extensión de Google Analytics. Y si os dais cuenta, aquí me sale un script. Es un script que no ha metido Claire, os lo puedo asegurar. No por nada, que no es que no confíe en tus capacidades, pero que no lo ha metido porque he visto la página, ¿vale? O por ejemplo, Claire no ha metido este iframe de Mothbar, Moth. Bueno, a lo mejor sorprendo, ¿eh? Es broma. Ojo, pero que estos son básicamente scripts que están utilizando estas extensiones en el navegador que afectan en el navegador. Lo cual está bien, no pasa nada, la gente utiliza extensiones, pero cuando hacemos un análisis de cualquier página, tenemos que tener esto en cuenta para que las extensiones que estamos utilizando no enturbien los análisis que estamos realizando. Esto, de todas formas, también otra vez me estoy adelantando, va mucho más avanzado de lo que estamos, es decir, lo vamos a ver, pero va mucho más avanzado de estos inicios de las clases porque vamos a aprender a hacer todo tipo de análisis con esta consola y con cualquier otra. Entonces, bueno, vamos a aprender a hacer análisis bien y que no nos enturbien los resultados de absolutamente nada de lo que tengamos. Y esto viene a cuento un poquito por lo del CSS, porque hay veces que incluso se nos puede alterar el CSS por medio de las extensiones que tengamos. Es decir, hay extensiones que te cambian colores, literalmente. Vale, me ha hecho una pregunta, pero voy a deshabilitar esta extensión. Me ha hecho una pregunta Sonia, que me pregunta que cómo he hecho para tener el display de la consola en negro y sale una ventana independiente. ¿Es con algún plugin o puedo configurarlo manualmente? Esto se hace manualmente. Yo lo tengo totalmente separado por una cuestión de comodidad. Como dije, yo trabajo con dos pantallas y para mí es muchísimo más cómodo. Pero si tú le das a los tres puntitos, tú lo puedes poner donde tú quieras. Aquí, por ejemplo, aquí abajo, por ejemplo, o lo puedes configurar para que se desancle a otra ventana. Respecto a la configuración, es darle a la ruedita y en vez de tema claro, darle a tema oscuro. Yo, de verdad, creo que me pasó, no sé si fue con Screaming, no, con GitHub. Cuando enseñé GitHub, que luego lo vi en el vídeo y me hizo muchísima gracia, porque enseñé la herramienta de GitHub y la primera configuración que hice no fue enseñaros a clonar ni nada, sino fue cambiarla a tema oscuro, porque me encanta ponerlo en tema oscuro, tal, que no tiene ninguna aplicación realmente práctica, pero a mí es verdad que me daña menos los ojos, o por lo menos me da la sensación de que me los daña menos. Hay controversia sobre eso, pero yo por lo menos trabajo más a gustito cuando está todo de color negro. De hecho, hasta el fondo de pantalla de mi ordenador es negro, simplemente porque no me gusta la realidad. Y os estoy diciendo esto mientras tengo tres focos delante para que se me vea un poco bien la cara. Y me pregunta Pablo González, un segundo, cierro esto. Me pregunta Pablo González, cuando puedas podrías hacer un resumen de la aplicación antes de imágenes en CSS, cross budget y tiempos de carga. Creo que la he hecho, pero la repito sin ningún problema. Lo repito, ¿vale? Que lo repito, vale. Sí, sin ningún problema. El crowd budget consiste en el tiempo que está dispuesto Google a pasar en tu página, y lo voy a explicar de una forma más sencilla. Google no va a estar dispuesto a pasar el mismo tiempo rastreando tu página, que imaginemos acaba de existir, que el tiempo que está dispuesto a rastrear Wikipedia. Para que entendáis esa diferencia, ¿vale? Es decir, lo voy a explicar con ejemplos para que lo veáis más claro. Vale, entonces Google le da más autoridad o le da más importancia a unas páginas que a otras. Entonces, está dispuesto a rastrearles durante más o menos tiempo. De hecho, ya lo veremos en rastreo. Hay formas más avanzadas de rastreo y tal que tiene Google y al final se reservan las páginas que le dan cierta importancia. Vale, esto por un lado. Y luego
Vale, imaginemos que designa 10 segundos a rastrear tu página. Vale. ¿Cuántas páginas es capaz de rastrear en 10 segundos? Vale, pues hay veces que con 10 segundos es más que suficiente. Os voy a poner otro ejemplo. Y os lo voy a poner con Screaming Frog, porque Screaming Frog, aunque no sea Google y diste mucho de ser Google, Screaming Frog es un rastreador, como puede ser cualquier otro. Entonces, bueno, os enseño así la aplicación práctica. Imaginemos que ha designado 10 segundos para esta página súper chula que se ha creado Claire. Vale, pues empieza. 1, 2, 3, 4, vale, y le ha dado tiempo a rastrearlo perfectamente. Ahora, imaginemos que la página de Claire es mucho más extensa y mucho más larga y no le da tiempo. Imagínate que te designa 10 segundos a tu página de Carlos Sánchez y vemos lo que pasa. Claro, vale. Imaginémoslo, dice. Vale, aquí tengo que hacer una configuración previa porque lo hice un poco por seguridad. Que tengo que cambiar el. No sé por qué me sale esto aquí, tío. Ostras. Tengo que cambiar el. Nada, da igual, eso ya lo verán. Vale, vamos a imaginarnos 5 segundos, simplemente Sí. para, por si acaso, porque al final la página se rastrea rápido. Que dice 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues entonces Google ha sido capaz de rastrear estas 18 páginas, pero el resto de páginas de mi web no ha sido capaz de rastrearlas. Eso es lo que sería básicamente ese crowd budget. ¿Qué ocurre? Cuanto más rápido vaya mi página, cuanto más rápido vaya el servidor, cuanto más rápido, cuanto más ligeras sean las imágenes, porque estos son los títulos de página. Realmente ha descargado 34 elementos. Entre ellos, pues, a ver, por ejemplo, imágenes. Ha descargado 8 imágenes. Claro. Las cuales, pues bueno, la única que pesaba algo era esta que pesaba 261 kilobytes. Vale, entonces, esto es lo que ha sido capaz de rastrear en conjunto. Incluyendo, a ver si hay algo aquí de CSS, tal. Vale, códigos de respuesta. Aquí se ve absolutamente todo. En códigos de respuesta, pues podemos ver que ha rastreado un archivo de JavaScript, que ha dado tiempo a ver este archivo de JS también, le ha dado tiempo a descargar este CSS, le ha dado tiempo a descargar este JavaScript también. Vale, entonces esto es lo que ha sido y lo que ha estado dispuesto a rastrear. Si mi página fuera más lenta, por poneros ese ejemplo, habría podido rastrear menos páginas, porque no le habría dado tiempo a ver esa información de todas, mientras que aquí ha visto toda esa información de esas páginas. Si tienen H1, qué H2 tienen, las imágenes, cuánto pesan, si son indexables, si no son indexables. Entonces, básicamente, cuanto más optimices tu growth budget, más te puede rastrear las páginas Google y más posibilidades tienes, si lo rastreas, de que acaben estando indexadas. Luego ya, esa indexación, pues acabará teniendo mejor o peor posicionamiento. Pero bueno, primero vamos por la base. Entonces, por ejemplo, las imágenes de CSS no las va a tener aquí en cuenta como imágenes y no les va a dar prioridad a la hora de descargar esos elementos. Porque antes le va a dar prioridad a otras imágenes o le va a dar prioridad a otros archivos, que esas imágenes, que para llegar a esas imágenes, tiene que leer el CSS, ver esa imagen y decir, ah, vale, le voy a dar importancia a esa imagen. Si no, no se la va a dar. ¿Entiendes esa explicación un poco mejor, Pablo? Si no, no hay ningún problema. Pregunta y di, ¿vale? Nada, sí, la entiendo perfectamente. Mi pregunta más iba, ok, cargo una imagen de CSS que pesa 6 megas. Ok, va a tardar Google en llegar hasta ahí, pero la imagen va a seguir pesando 6 megas. Efectivamente. Y es que lo cortés no quita lo valiente, es decir, sigue siendo una imagen pesada. Claro. No te ahorra ese problema. Claro. Ahora, Es decir, llegará más tarde, pero el muerto seguirá Exactamente. subido. Le dará menos prioridad, Vale. pero seguirá entendiendo que es una mala práctica porque tiene una imagen poco óptima. O sea, en cuanto a peso. claro, no estoy hablando de que sea la panacea. Ahora, te pongo un ejemplo. Vale. Imagínate una página web mucho más grande, ¿vale? Donde pones esa medida, pues yo qué sé, con precisamente lo que estamos hablando de blog, que es un blog donde las imágenes que ponen no tienen nada que ver con el artículo, no es algo que informe más, sino simplemente lo ponen a modo decorativo. Pues, hostia, si a lo mejor esa página tiene 1000 publicaciones de blog, y no estoy yendo precisamente muy arriba, en páginas que pueden haber, si esas 1000 publicaciones de blog, esas 1000 imágenes que no tienen sentido ni relevancia, las pones por medio de CSS, pues oye, son 1000 imágenes que no va a tener prioridad de rastreo. Ok. Ahora, que no vaya a tener prioridad de rastreo significa que no la va a rastrear, no. La va a ver, pero es verdad que no va a tener tanta importancia para ella porque la va a considerar algo decorativo. Es decir,
al ser algo decorativo, no es algo que le dé prioridad ni que le dé importancia, por lo cual, digamos que va a estar un poquito atrás en la cola. Ahora, siguen pesando 6 megas. ¿Te Vale, vale, afecta? perfecto. Bien. Claro, te afecta menos, pero eso no quiere decir que sea invisible. Sigue existiendo esa imagen. Ahora, no lo va a tener en cuenta. Lo que quiero decir con todo esto es que no lo va a tener en cuenta como una imagen. No es una imagen, es un recurso. No sé si entiendes esa diferencia. Perfecto. Como, por ejemplo, esto seguro que lo habéis visto alguna vez en Softonic y todo esto, los .exe para descargar. El Ujú. .exe no se posiciona, el archivo en sí. Lo mismo pasaría con esa imagen. Esa imagen en sí no se posiciona. Ahora es un recurso que sí que revisa y sí que lo tiene porque, bueno, sigue los enlaces. Pero a lo mejor simplemente dice, ah, hay una imagen ahí. Y en ese momento decide no descargarla. Ahora, pesar sigue pesando 100 megas y es parte del CSS que tiene que descargar. Y va a hacer ese mismo efecto, lo va a seguir haciendo. Ok, genial. 1 millón. Y respecto a lo que decís de imágenes de 100 megas y de 3 megas, sí, hay cosas que hay que corregirla y tal. Ahora, que sí que es verdad que si tienes tanta imagen y tal, pues bueno, puede ser una medida, un parche previo antes de bajar el peso de todas esas imágenes porque consuma más tiempo, por ponerte un ejemplo. Y, por ejemplo, en el caso de una página, si queremos poner un slider como el primer slider que se ve, sería mejor hacerlo con un CSS, con una imagen así en background, y luego las imágenes que queremos que se indexen, ponerlas más abajo. Por ejemplo, eso facilitaría el... Sí, porque a ver, el tema de las imágenes en el slider ya se complica, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, lo digo porque quiero explicaros y que entendáis bien las bases. Un slider, por lo general, aunque existen sliders que se hacen solo con CSS, de hecho, mirad un ejemplo, es decir, ya ahora que sabéis un poquito de CSS, podéis poner simplemente en Google slider CSS y a lo mejor tenéis aquí y tenéis precisamente estos transform y tal. Bueno, esto de aquí lo vais a ver en la clase siguiente, lo de los keyframes, ¿vale? No quiero que os liéis mucho, no lo vais a ver de una forma totalmente avanzada, pero esto se supone que es... No, mira, aquí te está metiendo JavaScript. Se supone... Esto es un slider solamente con HTML y con CSS. Vamos a probarlo en la página de Clear para hacer la prueba, ¿vale? Clear, hoy te ha tocado. Ningún problema. Y voy a meter este CSS aquí. Lo voy a poner en la hoja de estilo si quieres. No, es que no lo tienes en la hoja de estilos aquí. Vale, pues te lo meto en un style. Sí, simplemente para hacer la prueba. Vale, entonces nos metemos en la página de Clear. Ah, que además lo que pasaba en la página de Clear es que no la tenías enlazada, creo. Vale, pues estamos viendo que tampoco funciona especialmente bien. Porque... A ver. Ah, bueno, porque no existen estas imágenes. Eh, Voy a poner a ver los ejemplos aquí de imágenes. Arana.png, muy bien con no poner la ñ. Es un poco raro, pero es decir, es normal. Imágenes, lo digo para poner, por ejemplo, dos imágenes que funcionen, por lo menos. Entonces, digamos que tienes este slider y ahora funciona este otro y tal. Este lo que pasa es que no es interactivo porque no tiene JavaScript. Pero sí que se puede hacer un slider por medio de CSS. En este caso, pues sí, se están viendo y se están aplicando todas. Yo lo que pasa es que a mí no me gustan normalmente los sliders para intentar posicionar una imagen en sí. Porque al final es como una especie de recurso simplemente para atraer al cliente y tal. Pero sí se pueden utilizar para optimizar. Ahora, lo que me refiero es, intenta que no sea la segunda o tercera imagen la que quieres posicionar. O por lo menos Vale, ponla en el sitio. Perdón, perdón. vale. Entonces,
diríamos que los sliders que normalmente aparecen al principio se podrían hacer con, así tipo con CSS, y luego las fotos que queremos que se indexen, ponerlas un poco más abajo. ¿Ok? O ponerlas en otro sitio de la página también, ¿sabes? Es decir, no por nada, sino porque al final, a no ser que lo combinen muy bien con JavaScript, muchas de esas imágenes te van a aparecer por defecto con un display no. Entonces, cuando Google lo vaya a ver, va a ser como, vale, esta imagen no se tiene en cuenta. Aunque sí que te la descargue y sí que funcione. Esto, además, creo que fue Carla también la que lo vio en otros proyectos y tal. Que, por cierto, está hoy. No está Carla. Sí, sí, Ah, sí, está sí. claro. Sí que estoy. Vale, vale. Perdón, no me mates. Que al final hay veces que si se pone un display none en ciertos proyectos y tal, aunque luego en JavaScript se ponga que sí que está, Google lo que está debajo de un display none, hay veces que no lo tiene en cuenta. Entonces te la juegas a que esa imagen no la arrastre bien. Luego habría formas para hacer que Google acabe intentando ver esa imagen y la vea con buenos ojos, que por ejemplo añadiéndola por medio del sitemap. Se pueden hacer otro tipo de combinaciones, pero ya estás perdiendo fuerza por ese lado. No sé si me explico. Es decir, el CSS, el slider, yo lo utilizaría como una especie de recurso o elemento decorativo de ayuda, no pensando en el posicionamiento. Vale, perfecto. Y bueno, pues ya te lo dejo. Es decir, he pasado el enlace por si alguno quiere investigarlo y aplicarlo en su página, en la página que estáis haciendo. Me parece estupendo. Y Claire, a ti te lo pongo y te lo paso por el GitHub para que lo tengas ahí. Vale, genial. Pero bueno, ya por lo menos, y esto es lo que. Mira, esto es el objetivo que quería con la clase, ¿vale? No hemos visto en toda la clase, y yo no he mencionado en ningún momento, cómo hacer un slider, ¿vale? Pero ahora mismo, esto de aquí, creo que todos los que habéis hecho las asignaturas de HTML, quitándolo del enlace con la almohadilla, creo que todo esto de aquí lo entendéis. Es un li, es un a, es una p y es una imagen. Es decir, en realidad es un listado. Si hay alguien que no lo entiende, que me lo pregunte, ¿vale? No tengo ningún problema. Si hay alguien que no entienda algo de este código. Cada div tiene un ID y todos los lists tienen la clase slide. Cada uno tiene el suyo propio y tiene sus propias clases. Hasta aquí lo habéis entendido todos, ¿no? Esta parte, si vosotros veis este código en cualquier lado, lo entendéis, ¿no? Por favor, responded. Que alguien diga algo. Vale, gracias. Mira, perdona, ¿cuál era la diferencia entre class y IDE? Muy buena pregunta. Ah, Vale, el ID, y además lo podéis estar viendo aquí, se designa a un elemento para decir que es solo ese elemento. Es decir, el ID sería el equivalente a el DNI, ¿vale? En el sentido de que solo debe ser designado a una sola persona. En este caso, solo debe ser designado a un elemento y solo debe tener ese ID. Y además no es solo por cuestión de CSS, sino que también lo verás en JavaScript, que si no te puede presentar muchos problemas. Vale. Y el class sería la clase. Vamos a decir que, por ejemplo, tú, Andrés, tienes tu DNI propio, ese sería tu ID, pero tú de clase puedes ser SEO. Que a lo mejor aquí todos somos de la misma clase, todos somos SEOs, pero otra persona, pues yo que sé, puede ser fontanero. Entonces tendría otra clase asignada. Todos los SEOs, pues trabajamos con ordenador, por poner un ejemplo. Y todos los fontaneros, pues trabajan con tubería. Entonces, bueno, para que te hagas una idea un poco así mnemotécnica para que entiendas esa diferenciación, del ID es como si fuera el DNI y clase, pues digamos que sería algo para agrupar distintos elementos. Es decir, algo que les una. ¿Se ha entendido así? ¿Está silenciado, Andrés? creo que sí, creo que sí. No, a ver, si Mira, aquí, por ejemplo, el primero, tienes class slider y de slider, el mismo. sí, porque se le puede llamar igual. Es Sí. decir, lo que no puedo hacer es que este ID, aquí tengo un ID que se llama slider. Ahora, la clase y el ID se puede llamar igual.
porque luego cuando se llama de una forma distinta. Esto es una clase porque tiene el punto. Sí. Y si tiene algo con la almohadilla, que creo que no. Pones punto slider. Sí. O No, sea, claro. ID slider, perdón. Claro, el IDE se pone así con la almohadilla. Entonces, una cosa es el IDE y otra cosa es la clase. Como cada uno le puedes llamar como tú quieras, es verdad que pueden coincidir el nombre de la clase o el nombre del ID. Igual que tú, por ejemplo, a un div, a un elemento div, puedes decir que sea de clase div y de ID div. Mm. De hecho, una cosa que pasa mucho, que con un programador lo hacía bastante, era que los H1, los H2 y todo esto, en vez de asignarle el CSS al elemento, por cuestión de los headings, que ya lo veremos más adelante, lo que hacía era que los efectos los asignaba a las clases, es decir, estaba la clase H1, la clase H2, la clase H3. Entonces, un texto, dependiendo del tamaño, le ponía clase H1, clase H2 o clase H3, y dependiendo del SEO, se le ponía la etiqueta H1, H2 o H3. Eso no sé si me he avanzado un poco con lo de heading, pero ¿se ha entendido así también? Sí, bueno, un poco lío, pero. Espera. Vale, vuelvo aquí a la parte de clear, ¿vale? H2, esto es un H2. Y por ejemplo, H3, esto es un H3. Y aquí meto otro H2, ¿vale? Para que veas esa diferencia. Vale, y voy a hacer que el H1 tenga clase H2. Este H2 tenga clase H1. Es decir, sé que esto puede ser un poquito lío, pero para que veas esa diferencia, ¿vale? Vale, y esto pues también va a tener clase H3. Me lo estoy inventando. Bueno, creo que no hace falta aclarar mucho que me lo estaba inventando. Vale, un segundito. Que me meta en el Laragon y Clear. Vale, lo digo porque. Uy. Vale, aquí vemos que hay un H1, un H2, un H3 y un H3. Perdón, y otro H2. Ahora mismo lo estoy haciendo por class. ¿Vale? Aquí vemos que por defecto en este servidor el H1 tiene una clase tiene una forma asignada, ¿no? Es decir, tiene un display block, tiene un font size de 2em y tal, que esto es lo que le pone básicamente por defecto el servidor. Vale. Yo puedo hacer que todos los H1, elementos H1, tengan un font size de 6em y sean súper grandes. Vale, pero hay veces que la estética no va con el SEO y los headings de SEO, que esto se verá más adelante, no coinciden tanto con los headings de diseño. Como puede ser este caso que me estoy inventando. Entonces, esto puede ser que lo que quieras es que la clase H1 tenga un font size de 6em. Vale. También puede ser que la clase H2 tenga un font size de 4em. Tenía que haber un ejemplo más con H2. Este H3, ¿vale? Y que la clase H3 pues sea súper chiquitita. Entonces, si te das cuenta, ahora mismo no tiene nada que ver el tamaño del elemento con el heading El de designado. la clase, ¿no? O sea, como el del. Claro, con el elemento designado. Tiene que verlo con la clase que le he designado. Sí, Por lo sí, cual, sí, sí. la clase H1 va a ser más grande, independientemente de que utilice el heading 1 o el heading 2. Sí, sí, sí. Vale. Claro, ahora, eh,
puede ser que yo aquí le quiera poner un ID, que por cierto el ID también quiero que le veas aplicaciones más prácticas, ¿vale? Ya aquí lo vas a entender mejor. Y mira, lo voy a buscar con un artículo que tengo que es más o menos largo, que de hecho creo que lo puse así adrede. En servidores no, en tecnologías. Vale. Este lo puse bastante largo. Y hay elementos, como por ejemplo este H2, que tiene un ID único. Vale, ¿por qué tiene que ser único? Bueno, porque funciona. Es decir, básicamente en la web esos IDs tienen esa identidad propia. Es simplemente para designar ese elemento. ¿Por qué le asigno a ese elemento un H2 en particular? Bueno, primero, si yo quisiera editar ese H2 en particular, simplemente tengo que decirle que la ID dinámica, pues le ponga un color blue. Me lo estoy inventando, ¿vale? Y sería el único H2 con ese elemento, aunque todos compartiesen la misma clase y todos compartiesen el mismo elemento. Y por otro lado, si yo, por ejemplo, también lo pongo en la URL, fíjate, yo estoy aquí arriba, ¿no? ¿Lo estás viendo? Sí. Vale. Le digo que vaya al ID de Dynamic y me va a llevar al ID de Dynamic. Por almohadilla, tiene puesta almohadilla, ¿no? Exactamente, porque le estoy diciendo que me venga a ese ID. Sí. A ver, se entiende, pero es un poco liada con tanto rollo. Pero bueno, sí. Yo lo entiendo. Tienes aliada. Lo siento. No, no, sí, sí, sí. O no, 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 no lo creé yo. Ya, Pero, ya, ya. Sí, sí. No, pero sí, sí que lo entiendo, sí. sí. El caption es visible. Espera un momento, es que me ha pillado Sonia, me ha pillado súper fuera. Y a lo mejor lo he explicado yo, pero ¿qué era el caption? No te rías de mí, ¿vale? Era lo del slider. Cuando has puesto el ejemplo del slider, había un campo que es caption, que es como para poner un título, igual que en las tablas cuando pones caption. Pero claro, en las tablas sí que si metes la clase caption, mira, justo en la primera P-class, justo después del href, que pone P-class caption, texto llamativo. O sea, todos los textos es que pone como texto llamativo. ¿Eso es visible? En este slider que he pasado, Sí. eh, bueno, habría que verlo. Bueno, es que no sé, es que no he visto nunca un slider con un caption, o sea, con un título de ese estilo, entonces. Ah, vale. Está dentro de. O sea, aquí el slider, ¿cuál sería? La imagen, o sea, está dentro, es la imagen de la araña con Sí, el texto. las dos cosas. Vale. Ahora verás cómo pasa dentro de un tiempo. Pum. Ah, vale. Y porque ponen los dos textos llamativos, pero si yo aquí, en vez de texto llamativo, aquí le digo texto Clear, no voy a poner Sonia porque es el proyecto de Clear, ¿vale? Texto Clear y luego otro va a poner texto Ajá. llamativo. Vale. Ah, es que yo lo he copiado y pegado tal cual lo has pasado en mi página, pero me sale como si fuera una lista de fotos que no he encontrado. Me imagino que es porque no he metido foto. Al meter fotos sí que se te genera el slide bien, ¿no? ¿Qué te pasa? Es lo mismo que me ha pasado a mí, porque me dice foto 3, foto 4, foto 5. No tiene aquí foto 5. Sin embargo, aquí le está funcionando porque le he llamado a su carpeta de imágenes a araña.png. O aquí que le llama aspectos de esos técnicos, tal. Aquí puedo hacer lo mismo Ah. y llamar al barco WebP. Vale, vale, o sea que si no ya, claro, que, o sea que me sale a mí mal de estética porque todavía no he metido fotos, no he llamado a ninguna imagen. Efectivamente. Vale. Vale, pero realmente o sea, el caption ese no es obligatorio, ¿no? O sea, es optativo, se puede quitar, ¿no? Sí, Porque si claro, no quieres, si quieres tener un slide, o sea, si quieres tener un slide sin ningún tipo de texto, ¿no? claro, tú ten Lo en puedes cuenta que quitar. tú ya sabes editar estas cosas. Por lo menos mi idea es. La idea que yo tenía de enseñarte con esto es. Sí, que pueda poner lo que, Claro, lo que Claro que que yo el vea. class lo llamas deep class y no le pones texto y ya está. Vale. o no le pones ninguna P, es decir, bórrala. No existe la P. Y si no existe la P, pues no hay P. Claro. Es decir, Vale, lo que pasa es que ahí el slider se te genera, o sea, no te ocupa toda, o sea, está ocupando, bueno, es que la imagen como es en blanco el fondo, está ocupando todo el ancho de la página. a ver, es que esto luego ya lo he editado, lo modificas tú con CSS según vayas queriendo. Vale, vale.
Es decir, aquí es verdad que se te queda un poco a mitad, pero porque lo he hecho descompasado y en unos que he puesto B y en otros que no he puesto B. Vale, sí, porque luego eso ya se puede retocar con CSS para ver el tamaño y demás. Sí, claro, tú ves retocándolo y ves moviendo, lógicamente, también dentro de un slider. Lo ideal y lo perfecto es que todas las imágenes tengan más o menos el mismo tamaño. ¿Cómo lo puedes solucionar también? Oye, mira, como has visto en las clases que ya sabes meter imágenes con CSS, pues mira, en vez de meter el IMG, pon un div y le pones background cover y que te cubra exactamente el tamaño de ese div y que todos los divs midan lo mismo. Ah, vale, o sea, meter la imagen en vez de por PNG, en vez de meterla normal como por CSS, ¿no? ¿Correcto? Y entonces porque eso es lo que comentabas antes, que lo malo es que no posicionas, pero lo bueno es que para tema de carga va mejor, ¿no? O no Claro, a ver, necesariamente. no exactamente para tema de carga, porque al usuario le carga igual, pero para tema de Google son imágenes que no va a tener en cuenta. Teniendo en cuenta que esto va a ser en un slider, que va a tener imágenes ocultas, porque hasta que no pase no se van a ver. A mí me parece bien un slider, que de hecho es bastante habitual, que tenga un background, como las imágenes sean backgrounds. Vale, sí, pero que no influye directamente el tiempo de carga en que sea la imagen en el que se incluye, que se meta desde CSS, que no es, o sea, que a veces que a lo mejor algún cliente, alguna persona te dice, no, es que no quiero poner slider con imágenes porque luego tarda No, mucho en cargar la página de la home. no directamente, te afectaría más el tamaño de esa imagen, es decir, me refiero al tamaño con peso, perdona. El peso de esa Sí, imagen y tal. No te influiría tanto porque al final el recurso de imagen lo estás descargando igual. De hecho, vale. sí que pasaría casi al contrario. Hasta que no llegue a esa parte del CSS, dependiendo también de la altura en la que esté. Aquí te meto un depende de libro. Eh, Dependiendo de la altura en la que esté ese CSS y dependiendo de dónde esté la imagen, a veces puede ser más rápido directamente meter la imagen por medio del HTML. Si, por ejemplo, el CSS está en la parte de abajo del todo. O si, por ejemplo, ese CSS es súper largo y está en la parte de abajo de ese CSS. Pues vas descargando el resto de la página mientras vas descargando el CSS. Eso habría que hacer ya casi estudios de carga para ver que te va yendo más rápido en ese momento. No sería, digamos que sería un poco marginal la diferencia. Vale, vale, bueno, porque también aunque sea, lo pones arriba del CSS y te carga lo primero, ¿no? O sea, lo de que esté arriba o abajo, eso depende, ¿no? Claro, pero aquí te estás jugando entonces a... ¿De verdad quieres que tu CSS en todas las páginas, no solo en esa, te Ah, descargue? porque claro, va a cargar en todas, vale. Claro, también lo puedes meter como CSS inline, para ese caso en particular. Yo, de hecho, Vale. lo meto como CSS inline el resto de mi blog, que nadie me ha dicho nada, nadie me lo ha criticado. eh, pero aquí en el blog lo que he enseñado es que esta imagen está metida con CSS, el background, pero mientras esto está en los estilos main.css, esto está como element style. ¿Por qué? Porque esta imagen la meto con PHP. Y el PHP no se puede meter dentro del CSS, lo tienes que meter con el HTML. Ya lo veréis en la clase de PHP y tal. Entonces, como básicamente este div es el mismo que que el de este post, pues bueno, lo tengo metido con ese background image. Realmente, la diferencia es irrisoria. La diferencia a nivel de peso. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor te puede encajar mejor el tamaño de la imagen. Por poner un ejemplo. Y luego a nivel de Vale, Google no va a tener esa prioridad de rastreo. vale, gracias, Carlos. A ver, es que hay muchas cosas que son muy... Y esto, perdonad que os haga la respuesta un poco a lo político, pero es verdad que hay veces que no es un sí o un no o es más rápido o tal, sino que hay muchas variables y depende mucho. La idea que Sí, sí, tenemos... no, sí, lo entiendo que cada caso en particular es diferente, no te preocupes. Que entiendo Claro, que a veces no se puede dar una respuesta cerrada porque hay que ver el caso concreto. claro, y además no te quiero dar una respuesta determinada y cerrada y que luego me ponga otro caso y yo te diga, no, es que esto conviene más lo otro y tú, me dijiste que era así. Entonces, No, hombre, no, tampoco soy tan mala, ¿eh? Tampoco soy tan mala. sí. Yo casi me enfado más si no me da las vacaciones del curso que si hay una cosa que luego tal. Me preocupan más las vacaciones. Y crees que sí se lo veremos en VPO, sí. Es decir, todas estas rayadas que os estoy metiendo de velocidad de carga y tal. Y de hecho, a mí, sinceramente, del SEO, lo que más me gusta con diferencia y lo que más disfruto es el VPO. Sí. Es decir, esto que va tan al detalle, que tiene tantas variables, que tiene tantas opciones, lo vamos a ver todo en VPO. Y lo bueno, y por eso hemos dado todo,
todo lo complicado y todo lo aburrido, y lo pongo entre comillas porque a mí es verdad que me gusta, pero yo entiendo que es lo que le aburre a la gente, todo lo aburrido lo estamos dando al principio. Luego, lo bueno es que vaya a tener conocimientos suficientes para meterlo en la parte divertida. Que es como, vale, ya sé esto, ya sé lo que es ya sé lo que es una imagen metida por CSS. Vale, ahora vamos a ver qué aplicaciones tiene, cómo aplicarlo, cuándo elegir, cuándo no elegir. Cómo me está funcionando cuando hace además los exámenes, bueno, exámenes me refiero, cuando hace esa auditoría sobre un proyecto de, esto me va más rápido o esto me va menos rápido. Este tipo de cuestiones cuando es divertido aplicar todo esto. Lo que pasa es que al principio necesitas saber, lo que dice Andrés. Cuando ya tienes tralla con todo este tipo de cosas, es cuando, es decir, me refiero, cuando ya tienes la herramienta. Os pongo un ejemplo, mucho más sencillo, ¿vale? Ya que estáis hablando de esto hardware. No es lo mismo tener que aprender a utilizar la maquinaria de una bola de demolición que cuando demueles una pared con esa bola de demolición. Claro. No sé si es el ejemplo más comparativo, pero que es mucho más divertido cuando ya sobre esta base trabajas sobre distintas cosas y la vas aplicando. Que eso es lo que queremos hacer, pero claro, primero os queremos dar todos esos conocimientos para que lo hagáis y aplicáis todas estas cosas con un sentido y que sepáis de dónde viene. Si no, el VPO, para mí, sin todos estos conocimientos, es imposible directamente. Uy, y bebo agua. Y si no tenéis ninguna duda más sobre CSS Sí, yo sí. Vale. Verás, con respecto precisamente y un poco al hilo de esto último, tengo una duda. Vamos a ver, cuando estoy con la consola, evidentemente ahí es una herramienta de pruebas, pero que luego lo que quiero es pasar ese código a mi web, ¿vale? Para saber si me resulta o no. Tú veo que desarrollas el CSS de manera que eliges en un momento determinado, claro, tú sabes hacerlo así, pues si quiero incorporar un nuevo atributo a la parte, es decir, un nuevo código a una parte de la web, y decides si lo metes en el elemento .stil o creas uno a mayores. Si te puedo compartir la pantalla y así te... Sí. Venga, y yo creo que ahora ya sé compartir bien las pantallas. Ahora solo he perdido el ratón. Aquí está. Vamos a ver. Pues pantalla. Aquí está. Vale, yo aquí por ejemplo tengo para una parte, bueno, me parece que es uno de estos párrafos, me parece recordar, o este verde, no lo veo muy bien la pantalla. Bueno, el tema es, yo quiero coger y ponerle unas medidas a alguno de estos párrafos, ¿no? Yo cómo sé si meterlo en esta zona, en los elementos, o crear un espacio nuevo. Es decir, yo lo doy a sumar y creo un espacio nuevo. ¿Cómo sé? ¿Lo pruebo? ¿Tengo que probarlo? ¿Tengo que ir viendo cuál me viene mejor? Sí, a ver, me está siendo complicado porque como no estás moviendo el ratón, no Ay, veo perdón. algo. Es que no sé. El tema es si yo quiero meter esta medida. Uy, ay, vaya, perdón. Vale, ya veo el ratón. Claro. Esta medida y me da un resultado, o esta otra medida y me da otro resultado. Aquí lo que te está pasando es lo de los selectores, que esto te recomiendo que por cierto revises lo de selectores básicos de nuevo para ver esa diferencia y tal, porque aquí lo que estás haciendo, y para que veas esa diferencia, donde pone element.style, lo que te está diciendo es, lo pones inline, quiere decir, lo estás poniendo como si en ese elemento pusieras el estilo, nada más, solo en ese elemento. Y el otro estás diciendo en todos los elementos divs. Al final, no me acuerdo quién dijo que fue como, jolín, tanto elemento de HTML y al final todo es div, que es verdad. Por lo cual no te recomiendo prácticamente nunca, pero prácticamente nunca poner un estilo solo en un elemento div. Pónselo en una clase, ponlo en un ID, es decir, tendrías que asignarle una clase o un ID. Ahora, una pregunta que me has dicho, que además es una pregunta muy interesante.
cuándo consideras, cuándo conviene, que esto, por cierto, también te lo da la práctica y te lo da cada maestría tiene su librillo. No quiero dar yo la única verdadera fórmula. Pero te pongo un ejemplo. Si tú quieres crear un botón para llamar la atención, por ejemplo, solicitar información y te llamamos, pues lo lógico es que vaya a haber más botones a lo largo de la web para hacer distintas llamadas de atención. Entonces, pues puedes hacer una clase que se llame botón de atención, porque se va a repetir a lo largo de la web. Entonces ahí es cuando merece la pena hacer una clase. Aunque tenga elementos y tenga contenido distinto, pero normalmente las webs suelen tener una simetría o suelen tener elementos, por ejemplo, una caja o cuando haces una cita, suelen tener ciertos aspectos en común que se van repitiendo a lo largo de la web. Ahí es cuando merece la pena crear una clase. Es decir, crear una clase es seleccionar la parte concreta, ¿no? Vamos arriba, Sí, por lo seleccionamos. general te recomiendo crear la clase directamente en el código, antes que crearla en la hoja de... Es decir, antes de crearla en la consola, te recomiendo crearla en el código. Crearla en el código, no a través de la consola, sino bajo, es decir, me quito el código de aquí y lo cuelgo. Es decir, me refiero, en el Visual Studio Code normalmente es donde te recomiendo primero poner... Es decir, a ver, que lo puedes hacer aquí. Tú ves ahí arriba que estás pudiendo editar el HTML. Lo puedes editar ahí, pero el problema es que luego te va a ser más complicado copiarlo y pegarlo. Claro. Te recomiendo que vayas al Visual Sí. Studio Code Es verdad. y pongas la clase del HTML que consideras. Es decir, imagínate que vete al Visual Studio Code. Un segundo. Vale. Y vemos que tienes un div que pone, esto es en la línea 72. Vamos a ver, ahora. Sí. Vale, a ese div ponle una clase, la que tú quieras. Poner el nombre de las clases es lo más complicado. Ponle. Eso es súper complicado. Ponle cuadrito. Vamos a llamarle cuadrito a la clase. Vale, guárdalo. Vale, y ahora recarga la página. Vale, vamos a buscar cuadrito que está. Además, si lo ves en el HTML, te sale ya directamente. Es decir, no hace falta que lo selecciones en la página. Arriba a la derecha, donde pone elementos, ahí está, encima de los columnas, cuadrito. Vale, ¿ves cuál es? Ya te sale en la página. Selecciónalo. Ujú. Vale, y dale, si quieres, a la tecla más del CSS. Vale, entonces le puedes asignar ese estilo a cuadrito. Cuadrito, pues ponle un ponle el width que tú quieras. Claro, ya. Ahora acabo de encajar las piezas. Vale, ay, qué bien. Claro, ponle el width que tú quieras, le pones un background si quieres, porque yo digo lo del background y tal, me gusta poner colores cuando explico estas cosas porque es lo que más se ve. Ponle un margin auto. Ponle margin. Vale, y ahora de width ponle 200 píxeles. Enhorabuena, Rocío, acabas de centrar un div. Te acabas de sacar la carrera de programadora. Ujú. Ok. Claro, claro. Fuera de broma, eso es más complicado por general de lo que parece. Ya, ya. Pero bueno, acabo ya de entender un poquito que me estaba trayendo un poquito de cabeza. Porque no estaba entendiendo el por qué exactamente. Vale, genial. Gracias, gracias. Qué bien. Nada, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, si nadie más tiene ninguna duda y más o menos todo lo tenéis resuelto, yo por mí, perfecto, damos la clase de hoy por concluida. Y mañana tendréis la segunda parte de CSS, donde si queréis os hago un poquito de spoiler, vais sobre, bueno, distintas funciones que hay con CSS, @media, que es, ahora que habéis aprendido a tocar todo esto con una página, a ponerla en mobile,
añadir gradientes y filtros, que gradientes, por ejemplo, sería quiero que algo empiece de color azul y termine en color verde, y tipografías y cosas de ese estilo. Espero que no me odien mucho, de verdad que esta es la última clase de CSS, lo prometo. Y ya pasaremos a otro episodio que será PHP y entonces echaréis de menos CSS. Dice Sonia que aún está explotando, le explota la cabeza con CSS. Es normal, a la gente no todo el mundo la apasiona y eso lo entiendo. Yo lo que quiero es que por lo menos sepáis el mínimo para que lo podáis aplicar a SEO y que cuando os hablen de CSS sepáis a qué se refiere. Y ya, por ejemplo, como veo a Rocío que está súper contenta que ya ha podido entender más la consola, y ha centrado un div que sigo diciendo, sigue habiendo, es decir, hay muchísimo en la comunidad que sigue sin saber centrarlo y para mí que lo aprendáis a centrar sería un súper orgullo. Centraremos a ti por practicarlo. Corregid de mí cuando pasen en alguna empresa, que esto siempre me pasa en alguna empresa que no consiguen centrarlo. Yo acordaréis en estos momentos de esta clase. Bueno, nos vemos el próximo jueves o en la tutoría. Y no soñéis mucho con CSS, perdonad. Hasta luego. Un saludo a todos, chao. Adiós.